Muy buenos días, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a esta primera conferencia de este año en materia de datos personales e información. Este día particular, que es el día que se celebra el Día Internacional de la Protección de Datos Personales. Sin mayor preámbulo, yo le cedo la palabra a mi maestro Jorge Antonio Luna Calderón. Maestro, buenos días. Gracias. Buenos días a todos. Bueno, para los que no me conocen, porque tengo poco tiempo que me incorporé a esta institución, me presento, aprovecho la ocasión para presentarme con ustedes. Soy Jorge Antonio Luna Calderón y soy el titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de esta Secretaría. Es el primer punto de ponerme a sus órdenes y agradecerle su presencia a este evento en donde se tiene la oportunidad de contar con gente con una gran experticia en la materia. Nos honra muchísimo la presencia de la doctora Laura, que ahora sí que es algo muy especial porque además viene de la República del Uruguay, oriental del Uruguay, y eso nos complace que tenga tan fina delicadeza de traernos lo que ella, a través de los recorridos que hace a nivel internacional, nos pueda transmitir en un elemento tan nuevo, aunque parece que es algo que ya lo escuchamos cotidianamente, como es la información, la transmisión de datos, cómo guardar esos datos, cómo conservar esos datos, cómo recuperar los datos, cómo encriptar los datos, y que parece tan sencillo, pero que cada día más el instituto encargado de ello, el INAI, nos convoca a través de las inquietudes ciudadanas para solicitarnos información de cualquier servidor público de cada institución. Nos preguntan absolutamente todo, inclusive a veces comentaba hace un momento previo a este arribo, de que a veces inclusive nos preguntan cuestiones que rebasan más allá del servicio público, que se meten inclusive con la cuestión personal, cuestiones que a veces las considero yo intimidatorias, pero que de alguna manera también como autoridades debemos saber hasta dónde son los límites de contestar y hasta dónde es la reserva que podemos hacer, cuidando también la integridad de la personalidad de cada servidor público, porque no vamos a poner también en entredicho y en riesgo al servidor público, porque tenemos una misión, y la misión de nosotros no es solamente ser un trabajador del servicio público, somos representantes de la sociedad. Esto es vital. Cuando alguien dice, eres burócrata, que afortunadamente ese término despectivo ha ido bajando, pues si no ha desaparecido, se ha cambiado, afortunadamente, a raíz de este tipo de legislaciones en donde ya no se habla de burócratas, sino se habla de servidores públicos. Y eso nos ayuda muchísimo, porque es el primer punto de partida en donde nos empiezan a dar un lugar de respeto al servicio público. Muchos de los que estamos aquí, me incluyo, hemos pasado nuestra vida prácticamente al servicio público. Y cuando decimos al servicio público es al servicio de los mexicanos, porque para ellos estamos trabajando, porque son ellos los que nos pagan nuestros salarios.
es a través del Estado, es la caja del Estado, pero son los impuestos de los mexicanos. Entonces, el mexicano y todos nosotros tenemos en el caso dos posturas, la de ser servidor público, pero también somos ciudadanos, mientras los de afuera solamente son ciudadanos. Entonces nosotros vivimos y jugamos dos papeles diferentes, el de ser ciudadanos común y corrientes, con los mismos derechos y obligaciones, pero el de ser servidor público, que nos reúne con más obligaciones, aparte de los derechos, pero nos justifica más la necesidad de obligarnos a comportarnos por la línea que la ley nos indica. Y para eso aprovecho la ocasión para darle también la bienvenida a la doctora aquí presente, Guadalupe Soledad, que nos acompaña, que es nuestra representante del órgano interno de control de la Secretaría de la Función Pública ante nuestra institución y que tiene una gran experiencia y me entiende de qué estamos hablando, esas obligaciones. Y bueno, pues en este sentido, el acercarnos y acercarles los temas que el día de hoy nos ocupa, no es algo en que digamos hay que hacerlo una vez al año, es algo que lo tenemos que estar replicando, y el principio de todo tiene como objetivo empezar por el mismo servidor público, que tenga el primer acercamiento de conocimiento y que él mismo se vuelva replicador hacia los demás. No quiere decir que los demás no vengan y se acerquen a este tipo de conferencias, pero que todos nos convirtamos en replicadores, porque es la mejor manera de poder aprender y seguir confirmando los conocimientos. Cuando no lo replicamos, se nos olvida. Es como el profesor. El profesor se mantiene como un buen profesor porque tiene que preparar su clase para el día siguiente, y viene otro curso y dice, ya me lo sé de memoria. No, aunque te lo sepas de memoria, la dinámica de lo que tú impartes va cambiando. Es como la sociedad dinámica, y nosotros lo que más manejamos aquí son leyes, y las leyes son dinámicas, y sobre lo que nos sometemos son leyes, y lo que es transparencia, protección de datos son leyes, y debemos conocer perfectamente a qué nos enfrentamos, cuáles son nuestros límites y cuáles son nuestros alcances. Eso es lo más importante, porque cuando estamos en un problema, la primera respuesta es que yo no lo sabía. ¿Cómo que tengo ese compromiso? ¿Cómo que tengo esa responsabilidad? Si lo he sabido, no lo hago. Este es el mejor espacio para darnos cuenta cuáles son nuestros límites, cuáles son nuestros alcances. Entonces, para no hacer mayor preámbulo, me complace muchísimo presentar a la doctora Laura eso sí, el apellido está difícil, Navetian Brunet, directamente importada de la República Oriental del Uruguay. Así es que le damos la más cordial bienvenida y le cedemos el micrófono. Gracias por tu presencia. Voy a sacar el micrófono. ¿Se escucha? Voy a sacar el micrófono, así después me puedo parar, porque tengo esta cosa de que no puedo estar tanto rato sentada, así que me voy a parar en un ratito. Muchísimas gracias, y muchísimas gracias a ambos por la invitación y a ustedes por estar aquí. Yo le decía recién al maestro, estoy feliz de estar en México, a mí México me encanta. De hecho, alguna vez he dicho, yo soy una enamorada de México, y la gente me mira, claro, estás en México. No, lo digo siempre, no estando en México también. Me parece un país absolutamente fascinante, y creo que tiene algo que ver también con la calidez de su gente. Realmente creo que los mexicanos son gente muy cálida, o por lo menos los que me ha tocado conocer a mí, así que espero que en esta oportunidad no sea la excepción. Vengo de Uruguay, efectivamente, país chiquito si lo comparamos además en términos
relativos junto con ustedes. Somos 3 millones y algo de habitantes y realmente estamos en un enclave un poco particular entre Argentina y Brasil que nos compromete en una cantidad de situaciones. Y eso también nos ha hecho avanzar desde tratar de entender algunos de estos fenómenos nuevos que se están dando en el mundo, vinculados con la tecnología, vinculados con el derecho. Y hace unos cuantos años que, siempre jorobo con esto, me he dedicado a estudiar bastante el tema de la tecnología y de los derechos. Antes decía, bueno, hace 20 años que estudio esto, después cuando empezamos con el tema de los datos personales dije, no voy a decir más que hace 20 años que estoy revelando datos personales. Empiezan a sacar la cuenta cuántos años tiene esta mujer. Bueno, lo cierto es que hace unos cuantos años sí que estoy trabajando en estos temas y cuando me... ¿Sí? Perdón, sí. Sí, claro. Perdón que interrumpa la ponente, nada más quisiera hacer una moción. El mensaje del maestro, la idea es esta. El mensaje del maestro, yo les quiero compartir que viene la comisionada Elsa Viviana Peralta de Info Ciudad de México. Ella va a hacer comentarios a la ponencia de la doctora, pero la comisionada no está ahorita porque también hay otro evento en el INAI que es un día muy movido y más tarde se incorpora la comisionada. No quería interrumpirte, pero era importante que supieran que en el receso se incorpora la comisionada y podemos tener, ¿no? Perdón, maestro. Ok, así que cuando vine para México dijimos, bueno, vamos a conversar sobre estos temas, datos y tecnología, la persona frente al gobierno de la información. Eso es el tema de lo que vamos a conversar en la mañana de hoy. Avancemos. Entonces, ahí ustedes ven que hay un dibujito, una foto mejor dicho, y dice Walled Gardens, que son jardines enmurallados, y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver este jardín? Que en realidad es un jardín inglés que está precioso con la tecnología y el derecho, ¿cierto? ¿Para qué es esto? Pasemos. Bueno, tal vez para hacer la referencia a que tanto Google como Facebook, de alguna manera, son jardines enmurallados. Cuando uno habla de jardines enmurallados, ¿de qué está hablando? De que tiene un lugar, seguramente lindo, si hablamos de un jardín, y si tiene murallas, lo que implica es que estamos intentando que los de afuera no ingresen. De alguna manera, tanto Facebook como Google funcionan de esa forma. Son pequeños o grandes, depende cómo lo consideremos, lugares en los cuales hay que cumplir con una cantidad de requerimientos para poder ingresar. ¿Cuáles son esos requerimientos? Algunos estamos conscientes, otros no. Requerimientos tales como mirar las políticas de privacidad, mirar los términos y condiciones y aceptarlos. Si no los acepto, estoy afuera. Si yo no acepto las condiciones para entrar al jardín, estoy afuera. No me voy a poder saltar por arriba del muro. Entonces, y ahí empezamos a pagar. ¿Con qué? Con nuestros datos. Nosotros le decimos que sí a Facebook. No tengo nada contra Facebook, entre paréntesis, por las dudas. Le decimos que sí a Facebook a sus términos y condiciones. Le decimos que sí a Facebook a sus políticas de privacidad. Y es gratis, y está bueno, y nuestros amigos están, y nuestros familiares están, y podemos chusmear qué es lo que hacen nuestros hijos, y qué pasa con el noviecito de nuestra hija, y etc. Ahora, ¿a cambio de qué? De nuestros datos. Y eso no es un tema menor. Ahora vamos a ver algunas cuestiones más vinculadas con ese tema. Sigamos. ¿Qué otras cosas pueden aparecer? La inteligencia artificial. Yo descreo de este término, inteligencia artificial. Inteligencia tenemos aquellos seres que somos seres vivos y que tenemos una determinada personalidad. Esto de inteligencia es una cuestión muy marketinera para hacernos creer de alguna manera que la tecnología funciona a la par nuestra. Mentira. Funciona porque hay gente inteligente, seguramente, que ha hecho programaciones de determinadas características para que se emule de alguna forma y con ciertos límites la inteligencia humana. Entonces, tampoco nos creamos este cuento de la inteligencia artificial como tal. Yo debo decir, antes que nada, para seguir, yo me paro fuertemente en una postura humanista. Yo creo fervientemente en el humanismo. Entonces, creo también que la tecnología es ciertamente un medio. Y hace muchos años que nos están vendiendo que la tecnología es un fin. Entonces, sale del lugar que le corresponde la persona, que es el centro del sistema, y entra la tecnología. Error. No debemos avanzar en esa línea. Debemos volver a la línea de que la tecnología sea un medio para facilitarnos la vida, ayudarnos a controlar cosas, mejorar determinados comportamientos, mejorar el gobierno, etc. Pero nunca el centro, por lo menos no desde la postura humanista en la que realmente yo creo.
Internet de las cosas. ¿Qué es esto? Internet de todos, Internet de los cuerpos. Se habla de Internet de casi cualquier cosa. ¿Qué es esto? Bueno, deben de haber escuchado hablar de la heladera inteligente que se conecta con el supermercado cuando no hay leche. Entonces te tocan la puerta y te llega la leche y dices, ¿y cómo llegó la leche acá? No, es que la heladera me avisó. ¿Qué es esto? Esto es aquello en lo cual todas las cosas están conectadas a Internet. En este minuto tenemos 50.000 millones de cosas conectadas a Internet. ¿Qué otra cosa más tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de esto? Las redes sociales. Nos encantan las redes sociales y no hay edad. A los chicos, a los grandes, a mi madre le encantan las redes sociales. Enhorabuena, está muy bueno siempre y cuando se utilicen de acuerdo a cómo se tienen que utilizar. Ahí vamos a ver algunas cuestiones con esto. ¿O qué otra cosa? O los drones, están de moda los drones. Por un lado están buenos en términos de seguridad, bueno, ustedes acá saben más de seguridad que yo, también para control, ciertamente. Ahora, el descontrol de los drones también es un tema. En mi país, por lo pronto, por ahora, todavía no tenemos regulación específica para esto. Entonces, pasan cosas como, esto se los puedo contar directamente como una anécdota personal, mi íntima amiga vive enfrente a la casa del ministro del Interior del Uruguay, frente por frente con su casa. El papá de sus hijos le compró un dron de regalo, vino a Estados Unidos y les compró de regalo un dron. Vino el dron a la casa y los nenes, obvio, chicos, se pusieron a jugar con el dron. ¿Qué mejor que mandar el dron para arriba de la casa del ministro? No pasaron 5 minutos antes de que estaban golpeando, pues todavía somos civilizados, en la casa de mi amiga, y decían, señora, usted no puede tener un dron arriba de la casa del ministro del Interior. Chau, dron. Pero la cuestión es que el problema era que así como fue a la casa del ministro del Interior, que está custodiado y todo lo demás, podrían haber ido para la casa de al lado y haberle sacado fotos con el dron a la vecina que estaba en la piscina. Y ahora, ¿eso es posible? Son datos de la vecina, es la casa de la vecina, es injerencia directa en la casa de la vecina. Y los chicos lo hacen porque era divertido. Ahora, ¿es posible todo esto? Bueno, estamos trabajando para que eso no sea posible, porque en definitiva son datos de la gente, es la intimidad de la persona. Computación en la nube, esto de que podemos tener todo lo que queramos en Internet. No es la nube, por supuesto, que va a llover, es la nube tecnológica. Bueno, ¿qué regulaciones hay para la nube? ¿Qué cosas podemos subir a la nube? La información del Estado, ¿puede estar subida a la nube? Nosotros podemos mandar la información del Estado a la nube de Amazon. ¿Pero y cómo? Son activos de información del Estado. Le vamos a pasar a una nube, vaya uno a saber ubicada dónde, de una empresa norteamericana para que ellos de alguna manera gestionen la información en la que pueden haber incluso activos críticos de información del Estado. Bueno, cuidado. Esto también lo tenemos en términos de datos y tecnología como una cuestión que nos interpela. ¿Qué solución le damos? ¿O qué otra cosa? O en definitiva, todo cuanto nuestra imaginación permita. Porque al final del día, si empezamos a pensar, todo el tiempo están apareciendo avances tecnológicos distintos, todo el tiempo están apareciendo cosas que además, por innovadoras, son como atractivas. ¿A quién no le gusta ver hasta dónde se llega con? En general a todo el mundo le encanta. Entre otras cosas, porque es raro, es nuevo, parece que voy a ser innovador, y muchas veces no empezamos a pensar qué es lo que queda por detrás o qué es lo que vamos dejando por el camino. Entonces, a mí me parece muy interesante esto de analizar efectivamente datos y tecnología. Estas son algunas de las tecnologías que yo elegí como para empezar a conversar. Y además, ver esto de la persona frente al gobierno de la información. ¿Qué significa esto? Esto, como les decía, yo soy profundamente humanista en mi concepción de la tecnología. Entonces entiendo ciertamente, y no es una autorreferencia, sino que hay muchos académicos que trabajan en esta línea, que de lo que se trata ya no es más de la tecnología en el centro, sino la persona en el centro. ¿Y cómo se concreta? A través de ver los derechos de la persona vinculados con la información. ¿Con qué información? Con su información personal, y eso es algo que hay que regular y que hay que determinar y hay que ver cómo funciona. Con la información del Estado, hablamos de información pública, hablamos de transparencia, hablamos de límites, hablamos de ponderación de derechos entre la transparencia y la protección de datos de las personas, y hablamos de seguridad de la información. Hablamos de la seguridad de la información personal y hablamos de la seguridad de la información del Estado. Hablamos de seguridad de la información, de esto que les digo, puede estar los activos críticos del Estado en una nube extranjera, o hablamos también de seguridad de la interna, porque podemos tener la información nosotros aquí y en realidad no estar bien custodiada. En definitiva, cuando hablamos de la persona frente al gobierno de la información,
hablamos de esta suerte de trilogía de derechos fundamentales: acceso a la información pública, protección de datos y seguridad de la información, que en definitiva lo que hacen es plantarnos como persona en el centro y qué derechos tiene en su entorno que eventualmente pueden ser vulnerados o potenciados por la tecnología, y de qué manera nosotros nos enfrentamos a eso. Nos enfrentamos en positivo, no para trancar nada, sino para tratar de avanzar proactivamente y que no genere mayores disfunciones y mayores dificultades. Entonces, vamos a ver algunos números para contextualizar esta cuestión tecnológica. Esa carita generalmente es la carita de sorpresa cuando uno empieza a ver los números. Pasemos. Esto es un índice que salió hace relativamente poco de lo que tiene que ver con los números al año 2019, al 31 de diciembre de 2019. Tenemos una población mundial de 7.600 y tantos millones de personas, y si ustedes ven acá, usuarios de Internet tenemos 4.300. Por tanto, primera cosa que hay que tener en cuenta es que cuando nosotros hacemos afirmaciones tales como todos estamos en la sociedad de la información, todos estamos metidos en la tecnología, todo el mundo está vinculado a este tema, es una falacia. Solamente la mitad de la población mundial, un poquito más de la mitad, está metida en la misma lógica de información en la que estamos los que estamos acá, que básicamente todos tenemos acceso o en nuestra casa o en nuestra oficina a tecnología y a Internet. Por tanto, a partir de ahí tenemos un mundo dividido en dos: los que accedemos, los que estamos iluminados, no por el sol sino por la tecnología, y los que no lo están. Y de esa manera nos planteamos una disrupción muy importante, me parece a mí, porque si nosotros manejamos el mundo en términos de todos estamos metidos en la tecnología, estamos dejando a 3.000 millones de personas afuera del sistema. Y esto no es menor, es una afirmación, para mi gusto, muy potente en términos de cantidad de gente. Imagínense que es muchas veces, algo así como 100 veces la población de mi país que está fuera del sistema. Entonces, para mí es una cosa muy, muy fuerte que haya tanta gente que no tiene acceso hoy día a la tecnología. Las razones infinitas, finitas en realidad, pero económicas, ubicación, disposición, la guerra, lo que ustedes quieran. Pero lo cierto es que hay mucha gente que está absolutamente fuera del sistema. Y después podemos seguir mirando números como usuarios activos en redes sociales, a través de la telefonía móvil también. Sigamos. Aquí tenemos gente, cómo crece, además, cómo creció el año pasado la incorporación a la tecnología. Crece más la incorporación a la tecnología que la población mundial. Eso de alguna manera es positivo si lo miramos en relación con lo que decía recién. Pero de todas maneras el ritmo de crecimiento va en aumento y hay que ver hasta dónde llega ese ritmo de aumento. Esto es en América. En América crece menos que a nivel mundial. El porcentaje de crecimiento mundial es mucho mayor que el crecimiento de América. Esto obedece obviamente a razones económicas por un lado, a razones sociales y también a que, por supuesto, China está en una efervescencia muy fuerte. Entonces, grandes zonas de China que estaban por fuera del sistema se están incorporando fuertemente. E increíblemente también África se está incorporando fuertemente. Digo increíblemente porque desde América siempre vemos a África como el primo pobre, entonces están para solucionar otros problemas. Pero lo cierto es que, por suerte, están incorporándose también fuertemente al tema tecnológico. Aquí vemos la penetración de Internet por región. Entonces, si ustedes ven lo que les decía recién, China se está incorporando, pero sus porcentajes de incorporación a la tecnología son todavía relativamente bajos, 60%, 40%. África está avanzando y nosotros, bueno, Norteamérica, 95%, y después hacia abajo, Sudamérica, 70 y tanto. Entonces, estos números también nos demuestran que hay muchos de nuestros congéneres latinoamericanos que están afuera del sistema. Y no son solamente los indios que eligen estar en el Amazonas, no, los indígenas que están en el Amazonas, sino que en realidad hay mucha gente más, además de quienes naturalmente lo eligen así porque es su vida y porque así les gusta, que están por fuera del sistema tecnológico. Sí, adelante. Esto tiene que ver con las redes sociales, bueno, cómo se ha incorporado también el tema en redes sociales a nivel
de móvil o a nivel de red social. A nivel de red móvil social, sí, la cantidad de porcentaje que se han incorporado y cómo se siguen incorporando. Y acá las redes sociales, otra vez a nivel internacional, en el mapa mundial, cómo es que esto está funcionando. Si ustedes ven, increíblemente, en China hay mucha incorporación a redes sociales, casi con un 70%, que uno a priori diría cómo puede ser que China y el norte de Europa tengan básicamente incorporaciones del mismo nivel cuando nosotros tenemos la concepción de que el gobierno chino impide el acceso a redes. Sin embargo, el 70%, y no son números relativos, así que realmente son comparables, están en esa situación. Sigamos. Bueno, esto para poner un panorama. Vamos a mirar algunas situaciones concretas de qué cosas nos han pasado o nos están pasando vinculadas con algunos de estos temas que yo arrancaba por comentar. Ahí dice inteligencia artificial. Les decía hoy, inteligencia artificial tiene que ver con una cuestión inteligente, sí, con una forma de manejo de la tecnología, emulando el comportamiento humano, emulando la inteligencia humana. Los tecnólogos saben más que yo de esto, yo soy abogado, así que solamente lo miro desde el derecho. Pero lo cierto es que hay que empezar a ver si esta inteligencia artificial, que de alguna manera nos soluciona algunos problemas, no nos está generando otros y qué niveles de dificultad nos está generando. Les voy a poner algunos ejemplos para que lo podamos visualizar o desentrañar medianamente en conjunto. Adelante. Ustedes ven ahí al presidente Nixon, por un lado, y ven también a Mark Zuckerberg. Y lo que ustedes se deben de estar preguntando es, ¿qué tienen que ver? Y es razonable, yo me preguntaría lo mismo. Bueno, esto tiene que ver con que en la época en que el presidente Nixon era presidente de los Estados Unidos, se desarrolló una reunión en la cual lo que se pretendió hacer era lo que se llamó el proyecto Hammerstone, que era un proyecto en el cual lo que se pretendía era evitar que los contrarios ganaran, digámoslo así, para ser políticamente correctos, y para eso se contrató a una empresa que era una temida empresa vinculada con el espionaje de candidatos presidenciales para que hicieran un trabajo de conocimiento del movimiento de los opositores para generar espionaje, para generar insumos, para generar eventualmente escuchas telefónicas que pudieran comprometer a quienes estaban en el gobierno. Y de esa manera incidir en el resultado electoral, no era el caso, o en el resultado del gobierno propiamente tal. Parecía absolutamente descabellado, y como era una cosa que realmente parecía descabellada porque costaba más de $2 millones, a priori dijeron, no vamos a utilizar todo el sistema, sino vamos a utilizar el espionaje y las escuchas telefónicas. Eso terminó en un tiempo con la presidencia de Nixon, ¿sí? El escándalo Watergate y chau Nixon, ¿se acuerdan? Muy resumido, pero en definitiva eso fue lo que pasó. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver Mark Zuckerberg? En principio nada. Sin embargo, Cambridge Analytica, habrán escuchado del escándalo que se armó, ¿qué fue lo que hizo? Utilizó información salida de Facebook, de nuestros amigos, de esta cosa que nosotros decimos que sí a los términos y condiciones y no miramos mucho, que es lo que estamos diciendo que sí, ni a las políticas de privacidad, que es lo que estamos diciendo que sí. Entonces, Cambridge Analytica, una empresa de análisis de comportamientos, tomó datos, al tomar esos datos hizo perfilamiento de usuarios y no le dijo a ella, no, vos tenés que votar al presidente Trump. No le dijo eso. Pero ella tenía entre sus datos que tenía determinadas características que la hacían susceptible de que si recibía determinada información subliminal durante un tiempo, posiblemente terminara votando, entre otros, al presidente Trump. Entonces, en definitiva, ustedes dirán, ¿y esto qué tiene que ver con la inteligencia artificial o con esto de que estamos hablando? A priori nada, sin embargo, es una cuestión política de fuerte incidencia
En el caso primero de tecnología para el espionaje y para las escuchas telefónicas, en este otro caso de Cambridge Analytica para precisamente a través de las redes sociales y de la utilización de inteligencia artificial para armar perfilamiento de usuarios y determinar qué tipo de usuario es susceptible de qué tipo de actitud, mandar información para generar un determinado comportamiento. Si alguien entra a mi Facebook, por ejemplo, van a ver que dice que tengo una concepción política liberal, que pertenezco al Partido Nacional del Uruguay, trabajo ahí, así que no me cuesta nada decirlo, por más que es un dato personal. Soy católica, fui a un colegio católico, entonces, ¿qué información me va a mandar a mí cuando hagan un perfilamiento? ¿Información para votar al Partido Comunista? Y por supuesto que no, es una pérdida de tiempo. Sin embargo, si me mandan información vinculada con el respeto a la familia, vinculada con la defensa de la libertad, aunque no me digan, vos tenés que votar a los que hagan esto, indudablemente yo me voy a sentir mucho más cercana a ese tipo de actitud. Y eso es lo que en definitiva hizo Cambridge Analytica para conseguir los votos de la diferencia que se necesitaban para que ganara en Estados Unidos el presidente que ganó. De alguna manera lo mismo pasó en el Reino Unido con el Brexit. ¿Qué se hizo? Exactamente lo mismo. Se tomaron datos, se hicieron cruzamientos de datos, se hizo perfilamiento y se mandó información a los posibles o a los susceptibles votantes a favor del Brexit. ¿Para qué? Y para que votaran a favor del Brexit. ¿Qué terminó pasando? El Brexit. Y nos preocupamos mucho, y en todos estamos preocupados, porque qué terrible el Brexit, qué terrible, o algunos dirán que no tanto, ganó el presidente Trump, para los que piensen así, pero lo cierto es que nos preocupamos porque es Estados Unidos y Reino Unido. Y sin embargo, y ahora empezamos a pasar, lo que pasa es que Cambridge Analytica ha intervenido de esta manera en más de 100 elecciones en el mundo. Entonces, no es que, participó por el Brexit y por Trump, no. Está influyendo en las decisiones de muchísimos electores en el mundo y se están resolviendo decisiones de gobierno en muchos países. Y nosotros no estamos ajenos a eso. Pasemos. Por ejemplo, ¿qué intervenciones? Algunas para mencionar. Ceausescu ganó. ¿Cómo ganó? Ganó luego la Revolución Naranja porque intervino Cambridge Analytica haciendo también perfilamiento de usuarios. Entonces uno dice, ¿pero y esto cómo puede ser posible? Sí, es posible, porque de alguna manera en Ucrania, ¿qué pasó? Bueno, se utilizó tecnología para obtener un resultado político. ¿Qué resultado político? Que este señor fuera primer ministro. Y efectivamente así lo consiguió. Pasemos. ¿Quién es? Dirán ustedes. Esto es la India. Y aquí tenemos también que Cambridge Analytica participó en una suerte de lo que se llama dirección de campaña política, que no es la prototípica que conocemos todos, que contratamos a un director de campaña y que nos ejecuta la campaña. No, es otro tipo de intervención en la dirección de campaña. La campaña tradicional se mantiene, pero mientras tanto hacemos también la campaña subliminal diferente, forma de obtener la información. Y de esta manera, entonces, se consiguió que Modi llegara nuevamente al poder. Sigamos. Malasia, otro ejemplo. Aquí también Cambridge Analytica intervino a favor del primer ministro Najib Razak. Miro las letras porque no soy capaz de repetir los nombres sin leerlos. Y este señor, bueno, también logró avanzar en su carrera política gracias a la intervención tecnológica. Sigamos. En Kenia pasó lo mismo. Cambridge Analytica intervino para asegurar la victoria del presidente Uhuru Kenyatta, 2 veces, en el 2013 y en el 2017. Y se hizo de todo. Miren qué interesantes las manifestaciones. Cambiamos el nombre del partido 2 veces, redactamos el manifiesto, investigamos, hicimos análisis, mandamos mensajes. Creo que escribimos todos los discursos, lo ensayamos todo, absolutamente todo, cada elemento del candidato. Y así ganamos. Entonces, ¿es malo? No es malo en sí mismo si se hace bajo la conciencia y la voluntad de quienes están recibiendo el mensaje. El problema es cuando hay una intervención además para evitar que la libertad de la persona y la conciencia moral de la persona sea la que en definitiva resuelva. Sigamos. Esta también es como tremendo. Aquí esto es Nigeria. Lo que vemos ahí es
Muhammadu Buhari, que era quien querían que se mantuviera como primer ministro, y un millonario nigeriano que quería que el señor se mantuviera como primer ministro, fue el que puso la plata para que se hicieran las intervenciones porque le daba miedo un cambio de gobierno. Vean ustedes lo terrible en términos democráticos que esto significa, ¿no? Entonces, hubo alguien que como no quería, porque sus negocios podían verse afectados, que se cambiara quien estaba al frente del gobierno, interviene, pone dinero, ya no para hacer una campaña política, sino para financiar que la inteligencia artificial colabore para que se pueda eventualmente conseguir mover la voluntad de las personas. ¿Y esto por qué se hace? Y porque se sabe que puede dar resultado. Nadie va a invertir su plata así porque sí. Entonces, ciertamente que es dramático que no seamos capaces, y por eso me parece muy importante que lo conversemos, que la gente tiene que tener idea de que cuando pone su información personal, de cuando habilita sus perfiles abiertos, que cuando hace todos estos jueguitos que aparecen, ay, ¿cómo te vas a ver cuando tengas 80 años? Ay, ¿qué actriz serías si estuvieras en Hollywood? ¿Qué deporte sería tu deporte favorito? ¿Cuál sería tu perro ideal? Todos esos esconden por detrás, cuando vos vas a poner el clic para que se publique en tu muro, te dicen, permitir acceder a Facebook, y es a tu muro personal. ¿Qué significa? Que chupan todos los datos de todos tus amigos y le mandan el mismo jueguito que te acaban de mandar a ti a todos tus amigos. Y así sucesivamente. Y de esa manera se van tomando perfiles para después hacer que mandar, por ejemplo, propagandas políticas de estas características que uno dice, qué crack, ¿cómo saben lo que a mí me gusta? Qué inteligentes que son, qué bueno lo que me mandan. No es así. Es que en realidad me están chupando los datos y de esa manera, perdonen lo poco técnico de la palabra, pero me los están sacando los datos y de esa manera poder avanzar en cosas que al final del día terminan siendo, de alguna manera, a veces en contra nuestra. Sigamos. ¿Qué es esto de toda guerra se basa en el engaño? Ustedes dirán, esta se volvió definitivamente loca. No. Lo que pasa es que este libro, El arte de la guerra, es como una cosa que está siempre presente y de hecho, de alguna manera, está volviendo cuando hablamos de estas cosas. Pasemos a la siguiente. Dice El arte de la guerra, cuando somos capaces de atacar, debemos parecer incapaces. Cuando usamos nuestras fuerzas, debemos parecer inactivos. Cuando estamos cerca, debemos hacer que el enemigo crea que estamos muy lejos. Cuando esté lejos, debemos hacerle creer que estamos cerca. El arte del engaño, de eso se trata. ¿No? Tecnológicamente, ¿cómo se traduce esto? Cuando usemos trolls, disimulemos y usemos argumentos que confundan al adversario. Cuando tengamos pocos militantes, hagamos bots y que parezcan muchos los militantes. Escondamos a nuestros cyborgs con buenos uniformes de camuflaje. Es decir, hagamos que tecnológicamente parezca que somos muchos más de los que somos. Hagamos que estos bots, que son estas cositas que hacen que todo el tiempo se estén replicando información, hay miles, pero es una cuestión programable tecnológicamente. Entonces, no es que hay miles de militantes que están haciendo estas cosas a favor del candidato. No, es que lo que pasa es que hay una programación tecnológica que nos habilita a que parezca que somos muchos. Entonces, ¿es engañar por engañar? No, hay un resultado al final, por supuesto que sí. Ahora, lo cierto es que lo importante es que nosotros seamos conscientes de que eso puede estar sucediendo. Porque a partir de ahí es que nosotros vamos a poder ejercer nuestra libertad efectivamente. De lo contrario, pasamos a ser macaquitos que responden a lo que alguien tecnológicamente ha decidido que nosotros tenemos que responder. Y esa es la peor parte. Porque al final del día no sabemos cuáles son las intenciones del que en definitiva hizo las cosas para que nosotros reaccionemos de esa manera. Sigamos. Verdades y posverdades a medias. ¿Qué ha pasado? Obama, pobre Obama, decepcionado Obama de la tecnología. Antes de dejar de ser presidente, ya hace un tiempo largo, Obama planteaba que indudablemente la tecnología iba a colaborar en la democratización. Que indudablemente en la medida en que mayor posibilidades de injerencia tecnológica y de interacción con la tecnología, todos íbamos a estar más democráticamente expuestos
a favor de los ideales liberales que, en definitiva, su partido y de alguna manera Norteamérica ha proclamado bajo el sueño americano durante mucho tiempo. Dicho así, bueno, es interesante, que bueno, enhorabuena que la tecnología se incorpore. Bien, ahora ya sabemos que solamente la mitad de la población mundial está incorporada a la tecnología, primer problema. Así que esa democratización ya no es tal, porque la primera democratización debió haber sido incorporémonos todos. En la medida que no estamos todos, tenemos un problema. Luego, ¿qué pasa con las injerencias externas en la política nacional? Lo que veíamos recién. Tenemos empresas que están siendo manipuladas por gente con dinero, con determinadas intenciones, para que ganen determinados candidatos. Por tanto, no me importa de dónde soy, si tengo dinero para invertir en lugares en los cuales yo tengo intereses y en realidad poco me importa la suerte del país. Lo que yo quiero es que mis intereses sigan adelante y bien. Entonces, esta cuestión de la injerencia realmente es muy complicada. Entonces, buenísimo la democratización, pero no tengo a todo el mundo adentro. Buenísimo que se pueda interactuar, pero hay quien interacciona poniendo dinero y me cambia la situación. Después tenemos lo que se llaman las cámaras de eco y las burbujas informativas. ¿Qué es eso? A todos nos gusta mucho más relacionarnos con los que piensan como nosotros que ponernos a pelear. Eso es un dato. Si yo sé que ella piensa como yo, y voy a ser mucho más factible que sea amiga de ella que sea amiga del, nada contra el Señor, que sea amiga con el Señor, que sé que piensa en las antípodas mías. ¿Para qué? ¿Para pelearme con él todos los días? No, mucho mejor le digo a ella, porque viste qué horrible lo que hizo el gobierno, viste qué espantoso. Y ella me va a contar, sí, tienes razón, qué espantoso lo que hizo el gobierno. ¿Qué hacemos? Una retroalimentación de qué terrible. ¿Ganamos algo? Ninguna de las dos gana nada. Porque en definitiva solo discutimos en el rollo de nosotras dos. Pero entonces, como soy más factible hablar con ella y no hablar con él, la tolerancia que implica el vínculo para con el Señor se empieza a cambiar. Pero total, ¿para qué lo quiero? Si puedo hablar con ella. ¿No? Entonces, permanentemente lo que estoy haciendo es metiéndome en una cámara de eco en la cual me autoescucho. Porque aunque no sea con mi voz, escucho lo que yo quiero. Yo pertenezco al Partido Nacional, ustedes ven en mi Facebook, tengo la mitad de mis amigos, dicen lo mismo, Partido Nacional, qué divertido. Lo único que hacemos es retroalimentarnos entre nosotros, qué bueno, ganamos las elecciones, qué buenísimo. ¿Y cuál es el aporte? No hay. Entonces, democratización, ¿cuál es la democratización? No hay. Si pensamos lo mismo, estamos en lo mismo, repetimos lo mismo. Ese ejercicio que implica la democracia, que es la tolerancia, la construcción del discurso, la construcción de la pluralidad, afuera del sistema. Y la tecnología nos está ayudando a eso, y eso es terrible. Luego, es lo mismo, espacio de prédica entre conversos. Si yo ya sé que soy del Partido Nacional, ¿para qué quiero que me vengan todos los días a decir qué bueno que es el Partido Nacional? Y para nada, si yo ya soy de ahí. Entonces, esta cuestión de la prédica entre conversos pareciera que tampoco sirve para mucho. Y lo pongo en términos políticos, pero lo mismo serviría para la religión o para cualquier otra cuestión. En definitiva, es exactamente igual. Algoritmos de los buscadores y Google y su intención de entregar a los usuarios opciones que más le podrían interesar. Los algoritmos son fantásticos, acá seguramente hay tecnólogos que podrían hablar mucho mejor que yo de los algoritmos, pero el tema es que en la medida en que se manejan de una determinada manera, con un determinado patrón, con un determinado criterio, no salen de ahí. Más allá de que de un tiempo a esta parte se nos dice que sí podrían estar generando conocimiento autónomo, etc. No importa, en términos de derecho eso no interesa. Lo que interesa sí es que esas formas de amalgamar la información, lo que está haciendo es que nosotros pensemos que Google, por ejemplo, es maravilloso con nosotros porque nos adivina el pensamiento. Entonces, algunos de ustedes deben de tener Gmail, por ejemplo. Si ustedes hacen una búsqueda en Google vinculados con hoteles en determinado lugar, pasajes en determinado lugar, inmediatamente después empieza a aparecerles a la derecha de su Gmail oferta para, casualmente, ese lugar en pasajes, oferta para, casualmente, ese hotel en ese lugar. A mí, la primera vez que yo escuché hablar de esto me llamó mucho la atención, lo confieso fuertemente, hace muchos años de esto. Un ingeniero que yo estaba escuchando hablar en una conferencia dice, miren, ¿saben que yo por trabajo tuve que ir a la isla Mauricio, en África, en el costado ahí en el océano Índico? Y mi señora, yo fui a trabajar, iba a ir a trabajar, todo bien,
Y mi señora quiso, mientras yo estaba buscando información de eso para ir a la Isla Mauricio, quería ir al Fortín de Santa Rosa. El Fortín de Santa Rosa es una zona chiquitita, pero así, en Uruguay. Imagínense, si nosotros somos chiquitos, lo que debe ser esa zona. Así, creo que hay 2 hoteles y 2 cuadras, no debe ser más grande que eso. Entonces, busqué también información de, a ver, bueno, cuál era el hotel que había, que sabía que no debía haber más de uno, pero vamos a buscar por las dudas. Bueno, había 2, y si había localización posible y qué sé yo. Estuve, decía el hombre, como 1 mes y medio recibiendo información de la Isla Mauricio y del Fortín de Santa Rosa. ¿Cuánta gente en el mundo puede tener que ir a la Isla Mauricio y al Fortín de Santa Rosa? Realmente muy poca, realmente. Y ahí, dice él, me empecé realmente a dar cuenta de que esto era mucho más serio de lo que parecía, porque en definitiva yo mismo me generaba mi enemigo de espía en casa. En este caso estaba buenísimo porque tenía la información, pero así como era para eso, podía ser para cualquier cosa. Entonces él decía, pucha, señores, cuidado con lo que hacen, cuidado con dónde vamos, cuidado con lo que buscamos, cuidado con cómo utilizamos nuestro computador en la oficina, siempre cuidado. No es para preocupar a nadie, pero sí para abrir todos los ojos, ¿no? Bueno. Entonces esta cuestión de la democratización está muy buena, pero tiene una cantidad de inconvenientes asociados que lo que hay que hacer es manejarlos. No podemos evitarlos, pero sí podemos manejarnos con actitud personal. Adelante. Bueno, acá tenemos esto, que es como tremendo también, el Brexit y Trump ya lo sabemos, pero entre nosotros, ¿dónde hubieron intervenciones? Hubieron intervenciones para que la señora Rousseff ganara las elecciones en Brasil. Esto ya nos choca más de cerca, porque es acá nomás, y nosotros era nuestra frontera. Y Cambridge Analytica intervino y en su momento Dilma Rousseff ganó las elecciones. Bueno, cómo terminó el proceso no importa, pero lo cierto es que hubo una intervención muy fuerte, se está analizando, dicen que también hubo alguna intervención, ya no de Cambridge Analytica, pero sí del estilo cuando ganó el presidente Macri en la elección pasada, no en esta última, en la anterior, cuando salió presidente. Con lo cual, esto también nos habla de que es transversal. No es que los de derecha hacen una cosa y los de izquierda son buenos y los de izquierda son malos y hacen esto y los de derecha son buenos. No. Esto es transversal. Acá no me importa cuál es el signo político, sino que lo que me importa es que quiero ganar. Y los mecanismos valen para todos igual. Con lo cual eso también genera otro tipo de interpelación. Luego también hubieron algunas injerencias ya de otro nivel, ¿no? Pero también en términos tecnológicos, en el caso del presidente Chávez, Dios lo tenga donde le toque, perdón, y el señor Capriles cuando las elecciones, y además en la última elección lo que pasó es que incluso a través de mecanismos tecnológicos se hizo lo que se llama jugar con el hambre de la gente, en la medida que todos sabemos la situación que está Venezuela, e incluso les hacían anotarse tecnológicamente para marcar que recibían los carnet club, estos en los que les dan comida, y después que fueran a votar tenían que hacer también una asignación tecnológica de la votación, etc. Y de alguna manera lo que estaban cambiando era hambre por votos. Entonces, es dramático decirlo así, pero en definitiva era así. Entonces, esto también nos juega en una situación de qué democratización estamos hablando. Si estamos hablando de que acá lo que hay es una situación de tensión violenta entre derechos, y ya no me pongo a juzgar si está bien o mal lo que pasa en Venezuela, ya es otra cuestión, eso lo resolverán los venezolanos. El tema es, bueno, estamos dispuestos a avanzar en decir qué buena esta tecnología cuando entre las cosas que están sucediendo son estas. Bueno, nos interpela humanamente de alguna manera, ¿no? Sigamos. Internet de las cosas. Vamos ahora a esto otro que les decía hoy de la heladera conectada. ¿De qué hablamos acá? Avancemos. Jeremy Rifkin, es un conocido teórico, dice: la tecnología no es ni buena ni mala, sino que refleja la condición humana. Imagínense qué terrible en función de lo que veníamos diciendo recién. La tecnología es poder y el poder nunca es neutral. Y esto es tremendamente importante cuando hablamos de tecnología y derechos. Si el poder no es neutral, si la tecnología es poder y si nuestra vida está absolutamente imbuida de tecnología, eso quiere decir que el poder de alguien es el que está mandando nuestra vida.
Y lamentablemente, posiblemente no sea el poder de nosotros, sino que sea el poder de otros. Entonces, lo importante, nuevamente, es poder reconocerlo, saber que existe, no tenerle miedo, pero ver de qué manera nosotros podemos interactuar con esa situación. Entonces, ¿puede someterse la tecnología a los dictados de desarrollo pleno de cada sujeto racional? ¿O esta terminará convirtiéndose en un mecanismo de sumisión al dictado de unos cuantos? Esa es la pregunta. ¿Qué va a pasar? En definitiva, yo creo que la respuesta no está, sino que depende de nosotros. ¿Dónde queda la persona en su consideración de ser único e irrepetible? Y ahí arranco de vuelta con mi cuestión humanista, la persona en el centro. Los derechos son lo más importante. No dejemos que otra vez nos digan que la tecnología es lo más importante. Porque que venga el señor con la leche porque la heladera le avisó a mi casa es maravilloso. Sin duda, porque no tengo que ir al supermercado, no me tengo ni que preocupar de que eso pase. Ahora, ¿estoy dispuesto a que mi heladera se conecte con el supermercado y le diga que tiene que mandarme la leche y que la leche que me tiene que mandar es de tal tipo y que necesito tantos litros porque en mi casa somos tantos y que sea la heladera la que le mande ese dato al del supermercado y entonces el supermercado pueda saber cuánta gente vive, qué se consume, en definitiva cuánta plata tenemos, porque en función de eso también lo tenemos, en qué horarios estamos, porque para poder entregar ese producto hay que saber a qué horas hay gente en la casa. Estoy dispuesta a entregar mi vida así como hacía el supermercado, a cambio de no ir al supermercado porque me queda más cómodo que llegue el pedido a mi casa. Y bueno, es una cuestión de interpelación personal. Cada uno sabrá qué es lo que le sirve y qué es lo que no. Sigamos. Este señor, Kevin Ashton, es un investigador del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es el que ha avanzado mucho en estos temas de Internet de las Cosas. Y él dice, ¿qué es eso? Todas las cosas que se encuentran existentes en el mundo estén conectadas a Internet. Buenísimo. Es la heladera, es el reloj, yo no tengo, me niego. El reloj que te controla cuánto caminaste, cómo está tu salud, cómo está tu corazón, pero te lo sube a la nube del dueño del reloj, que no soy yo soy un prestatario del uso del reloj, lo importante es el que tiene el sistema. Entonces, alguien sabe que yo, hoy holgazaneé, pucha, me quedé durmiendo, me levanté a las 10. ¿Por qué? Alguien sabe que mi corazón funciona de rato, porque, pucha, esta se debe haber encontrado con el novio, entonces está emocionada. No. ¿Sí? Ese tipo de información también, mi reloj se la está pasando a una nube de una empresa que lo que hace es ganar plata con mi información. No estoy en contra de que nadie gane plata, por el contrario, me encanta. Pero ¿por qué conmigo? ¿No? Cuando yo vi por primera vez los chips que se ponían en los perritos para controlar dónde estaban los perros, dije, ay, pobre perro, qué horror. Después entendí que estaba bueno porque de última le ponían un GPS al perro y en aquellos casos de los perros que eran muy caros y que a veces se roban y qué sé yo, estaba bueno para poder ubicar al perro. Bueno, el perro, con mi mayor respeto por los animalitos, es perro. El problema es que ahora le estamos poniendo chip a la gente. Y entonces ahora, ¿por qué le ponemos chip a la gente? A algunas personas les ponemos chip porque necesitamos tener controlada su salud. Bien, en casos extremos es posible que esto sea absolutamente necesario. Ahora viene también la disfunción. No va a faltar el marido obsesivo que le quiera poner un chip a la esposa. No va a faltar. Lamentablemente es así. Y lo peor, no va a faltar la esposa que lo acepte. Y eso es terrible, porque en términos de derechos es un avasallamiento de los derechos terrible. Yo no tengo hijos, pero seguramente muchos de ustedes sí tengan. Cosa más terrible que los grupos de WhatsApp de las madres del colegio no debe existir. No debe existir. Tengo 6 sobrinos, mi prima, la madre del nene, tiene grupo de WhatsApp. Entonces ella tiene grupo de WhatsApp de las madres del colegio. Tiene un hijo, ¿no? El grupo de WhatsApp de las madres del rugby, el grupo de WhatsApp de las madres del fútbol, el grupo de WhatsApp de las madres de la natación. Tiene 18 grupos de WhatsApp de las madres, que es una locura y lo único que hacen es controlar a los pobres niños que están desesperados porque van al cumpleaños y la madre está en tiempo real viendo lo que está haciendo el niño. Es como si el niño tuviera un chip, nada más que en realidad lo que tiene es una madre tonta que lo que hace es mandar fotitos y whatsappitos con qué es lo que está pasando. Disculpen, pero realmente yo creo que eso es una locura.
contenerlo para saber cosas básicas, por supuesto. El niño va, viene, más con los temas de seguridad, te mando a mi hijo, por supuesto. ¿Qué útiles se necesitan en el colegio? Por supuesto. Además, terrible, porque además eso ha generado que las madres se ponen locas y dicen, yo no quiero que mi hijo se disfrace de osito. Entonces arman un boicot al osito que la maestra decidió. Pero señores, no es así. Y lo peor de todo es que todo es por WhatsApp. Entonces cuando alguna se pierde algo en el medio, ahí se armó el relajo. Porque ¿qué es lo que está pasando? Pero díganme si no. Y todo eso es porque está todo conectado. Entonces, otra vez volvemos a lo mismo. ¿El problema es la tecnología? No, somos los humanos. La tecnología estaba en el medio y nosotros aceptamos eso y ya nos dimos cuenta que no, mejor que nosotros gobernemos la tecnología. Y vaya manera de gobernar a la tecnología. Sigamos. ¿Qué cosas pueden estar conectadas? Todas. Miren este dibujito. Perrito, la valija. Es terrible. Es buenísimo, pero es terrible. Entonces, la convocatoria en realidad no es a estar en contra. Por supuesto que no, jamás. Sino, otra vez, es a tratar de interactuar positivamente y proactivamente de forma que el derecho y los derechos sean los que están por encima. Sigamos. Fahrenheit 451, año 1953. Posiblemente algunos de ustedes conozcan de lo que se trata esto. Ray Bradbury. A ver. Ray Bradbury escribió esta novela y predijo muchos avances tecnológicos. Yo lo leo porque me encanta. Dice, predijo que iba a haber pantallas planas del tamaño de una pared, cualquier parecido con la realidad, dispositivos que permiten escuchar música en el oído, consiguió anticipar pautas culturales y comportamientos. Entonces, en ese mundo loco donde los libros se queman y la gente es ejecutada por leer, cada casa tiene un enorme televisor. Esta era la imagen que generaba Bradbury. Allí se transmite de continuo una serie que relata la vida de un núcleo familiar. Los miembros de esa sociedad han dejado de tener vidas reales, de modo que consideran a ese grupo humano como su familia. Les duele sus dolores, se alegran con sus alegrías como si fueran amigos íntimos. Cualquier parecido con la realidad, ustedes me dirán. Díganme si no estamos copados con nuestros amigos de Facebook. Ahí tengo 850 amigos en Facebook. ¿Quién puede tener 850 amigos? Tengo 5.000 amigos. Pasemos. ¿De qué estamos hablando? Esta es el muro de mi Facebook. Yo les decía que soy del Partido Nacional. Este es mi candidato presidente que ganó y la candidata vicepresidente que ganó. Eso es lo que ustedes pueden ver hoy si entran a mi Facebook. Entonces, vean, me quejo de los 888 tengo yo. Imagínense si voy a tener 880, tengo 5 con suerte. Pero lo cierto acá es que lo pongo así y lo pongo en mí porque, a ver, yo critico esto pero lo hago. Sí, hay que ser realista. ¿Por qué hacemos esto? Y esto lo que nos hace es perder de vista el valor y la densidad de las relaciones personales. Yo tengo algunas relaciones personales con alguna gente a la que quiero mucho y con la que me vinculo todo el tiempo, por supuesto, seguramente todos ustedes también. Pero también tengo relaciones de este tipo, virtuales, con gente que no conozco, que interactúo por cuestiones académicas, por cuestiones políticas, lo que sea, y que termino por decir, bueno, pero no los conozco y sin embargo su vida me afecta. ¿Cómo puede ser? Y es. ¿Por qué? Porque hay una pérdida precisamente de la densidad de lo que implica esta cosa del me siento contigo a tomar el café, que para los uruguayos es como una cosa tan querida, ¿no? Vamos a tomar un café y eso es como que solucionamos el mundo. Bueno, esta cuestión del vínculo efectivo. Hay un peligro de debilitamiento de las habilidades sociales vinculadas con el relacionamiento directo con los demás. Las generaciones que viven en las redes sociales tienen mucho menos predisposición a lo que es la elegancia social, no por ser elegante, sino por portarse bien, que lo que tiene la generación de la mayoría de los que estamos acá. Nosotros nos enseñaron a comportarnos cuando éramos chicos en determinadas situaciones y sentimos que es lo correcto. Sin embargo, esta gente que se relaciona tirado en el sillón para atrás, gritando, diciendo cualquier cosa y escribiendo mal, le parece que eso es lo correcto. Y no lo es, porque hay que tener un vínculo personal y hay que saber comportarse hacia afuera. Y esto de alguna manera nos hace perder la realidad. Hay una pérdida absoluta de realismo de cómo son las cosas y de las dimensiones reales de lo que implica realmente vincularse con la gente. Sigamos.
Pasa de vuelta. Puse estas fotos, hace otro clic para que salgan las otras. Eso también lo van a encontrar en mi Facebook. Pero esos son mis amigos, pero son mis amigos de verdad. Los puse justamente porque, bueno, critico esta cuestión de la pérdida de realismo, pero esta gente, si ustedes entran y la ven, sí son mis amigos. Y seguramente haya muchos de ustedes que tengan lo mismo. Ahora, acá no hay 888. Estos son los que son. Faltarán 10, pero no creo que falten más de 10. Entonces, a lo que voy es a ponerle cara a la realidad de la cosa. Yo con esta gente interactúo, gente de distintas partes del mundo con la que me relaciono porque voy de viaje, nos vemos, interactuamos, tomamos el cafecito, la típica. Pero los otros 800, no tengo ni idea quiénes son. Posiblemente sea gente que vote lo mismo que yo, posiblemente sea algún alumno de esos que he tenido muchos, pues tengo como 500 por año, así que he tenido muchos, pero hasta ahí. Y con todo, es gente que eventualmente alguna vez crucé personalmente. Pero en términos generales, el problema está en que la gente joven, sobre todo, acepta cualquier amigo. Y ahí es donde empezamos a tener otro tipo de problema. Sigamos. Esta es otra cuestión que me parece interesante. Cyborg. Este señor Neil Harbison. ¿Quién es? Este señor es un señor que se ha puesto de moda hace un tiempo ya. Pobre señor. Digo pobre porque nació daltónico. Él no ve los colores, solamente ve en blanco y negro. Pero, ¿qué pasó? Decidieron hacer una intervención con él de forma tal de colocarle esa antenita que tiene ahí, ven que tiene una antena en la foto. Y con esa antenita, es decir, se transformó en cyborg porque es una persona que funciona con un dispositivo implantado. Pero miren lo paradójico de esto. Este señor con esa antenita puede escuchar los colores. ¿Alguna vez ustedes han escuchado los colores? Yo veo que ella está vestida de rojo, veo que ella está vestida de amarillo, veo. No escucho. Sin embargo, hemos llegado a la locura de decir que los colores se escuchan y que este señor escucha rojo. No puedo decir cómo, porque la verdad que no lo entiendo. Pero lo cierto es que la gran innovación es que el señor escucha los colores. Bueno, estemos alerta, nos están cambiando también la forma de percibir los sentidos. Epa, cuidado. Sigamos. Esto también me pareció tremendamente interesante. Lo descubrí hace unos años, justo cuando estaba viniendo a México a dar una conferencia vinculada con datos. Esto es del país de Madrid y decía, alcanzar el sueño de la inmortalidad gracias a la tecnología. Uno dice, qué bueno, ¿y esto cómo? Aquello que quería Walt Disney, que no lo consiguió, pero bueno, ¿cómo hacemos? Bueno, la cuestión es que hay una fundación española que trabaja en construir ese sueño de la inmortalidad, que para quienes ya tenemos más años vividos que los que, de acuerdo con las estadísticas, tenemos por delante, y decimos que bueno, yo quiero. ¿Cómo se hace? Están construyendo una gran base de datos con información que cada uno de nosotros coloca. ¿Qué información coloca? La música que te gusta, tu voz, tus fotos, los vínculos con la gente amiga, todo lo que se les ocurra. Se coloca todo. Se hace una gran base de datos. Y se dice, bueno, el día que yo me muera, habilito a que una lista de gente pueda interactuar con mi avatar. Macaquito ese. ¿Qué significa? El día que yo me morí, alguien que yo habilité va a poder interactuar con esa base de datos como si lo estuviera haciendo conmigo, porque como todo lo que está ahí es lo que yo puse. En realidad, el avatar le va a hablar y le va a salir mi voz. El avatar va a tener mi cara, el avatar va a tener mi forma, el avatar va a tener todo de mí y le van a hacer preguntas y va a saber de mí, porque va a saber de mi historia, porque yo la voy a ver cargada. Va a decir, Laura estuvo el 26 de enero del 2020 en la Secretaría de Seguridad. Sí, va a decir. Díganme si no es una locura. El muerto no va a estar menos muerto, es decir, si me morí, voy a seguir muerta, eso tal cual. Y la gente que puede interactuar con el avatar en realidad va a seguir teniendo la misma pena, espero, de mi ausencia que con el avatar o sin el avatar. Entonces, en definitiva, ¿qué sueño de inmortalidad de qué? Si en definitiva la persona va a seguir sin estar. Entonces, esta cosa de que queremos ser más realistas que el rey y que queremos crear cosas que de alguna manera nos estiren la vida más allá de, al final nos meten en una esquizofrenia que
bueno, empecemos otra vez a pensar dónde está la gente, dónde debemos de colocarnos efectivamente. Sigamos. Bueno, aquí estaba la explicación de qué se trata: la construcción de una gran base de datos alimentada por los usuarios, que acumulan imágenes, texto, música, videos, crean un avatar y lo que hacen es ayudar en la interacción. Locura para mi gusto, pero tiene adeptos porque funciona. Adelante. Sería lo más parecido a tener una conciencia clónica guardada en un computador, imagínense. No sé si alguno de ustedes ha visto esta serie, ¿cómo se llama? Black Mirror. Bueno, hay una de las temporadas que tiene un capítulo específico, que a la chica se le muere el marido y le mandan un macaco. ¿Tá? Y para mí, una de las imágenes más terribles, bueno, los convoco que la vean porque realmente vale la pena, solo les voy a contar una imagen. Hay una en la que ella se le digo yo, sí, pues en definitiva es un macaco que le mandaron con la cara del marido, se pelea con él y le dice, te vas. ¿Tá? Entonces, el macaco se va. Buenísimo, ya se acuesta a dormir, al otro día se despierta, mira por la ventana el macaco, así, paradito en el borde de la casa. Entonces le grita, ¿pero qué haces ahí? Una, te moriste de frío, porque aparte estaba sin ropa, una, te moriste de frío, y otra, ¿qué estás haciendo ahí en el borde de la casa?, le dice ella. Es que lo que pasa es que no me puedo mover a 30 metros de quien me activa porque no puedo funcionar. Entonces, es dramático, porque ella está interactuando con el macaco, tal si fuera su marido, le dice que se vaya, el tipo cumple. En realidad, chicas, estaría ideal en muchos aspectos, la verdad. Pero bueno, la interacción hace que le dice al macaco que se vaya y el tipo se queda paradito ahí a 30 metros porque si hace 31 se desactiva. En realidad es maravilloso, pero terrible. Muchas veces tendríamos ganas de hacer eso, no me digan que no. Ustedes también, señores, ¿no? Pero bueno, en este caso la imagen era del muchacho. Sí, tremendo para mi gusto. Sigamos. Nos vamos a las redes sociales ahora, para así comentar algunas cosas de esto. Bueno, la representación de Internet, ¿a qué se parece? Indudablemente cuando uno mira Internet es como una red de contactos, ¿no? El dibujito esto todo iluminado, como si fuera una red de contactos, porque en realidad hay autores que dicen lo que pasa es que Internet estaba pensado precisamente como un mecanismo para interactuar, para que lo que en definitiva terminó por ser las redes sociales. Sigamos. En números. Hay 3.000 millones de usuarios activos en redes sociales. El 80% de los usuarios que usan Internet, como veíamos hace un rato, utilizan redes sociales. El promedio de amigos son 155, pero miren qué interesante, el promedio de remoción de amigos, es decir, te elimino, es del 58%. Es decir, qué bueno sería si pudiéramos echar a la gente, decir el 58% de la gente cuando la gente nos decepciona. No es real, ciertamente. Ahí tenemos una manifestación de la irrealidad que implica esto. En términos de usuarios, bueno, ahí hay una cantidad de datos de cuáles son las redes sociales que tienen más adeptos en el mundo, etc. Por supuesto que el rey de reyes es Facebook y después, bueno, todos los demás. Pero el rey de reyes, sin duda, Facebook, que lo ha sabido hacer muy bien. Sigamos. Bueno, ¿qué es una red social? Todos sabemos lo que es una red social. El sitio que proporciona una comunidad virtual, esta ilusión de nuestra comunidad. Pero a mí lo que me resulta interesante es que esto es una definición académica y nos habla de la posibilidad de salir juntos. ¿Salir a dónde? Salir a la computadora. Me parece una locura salir a mirar la compu. Antes, no sé, o estoy denotando edad, o cuando a mí me invitaban a salir, me invitaban a tomar algo, me invitaban a bailar, me invitaban a ir al cine, pero no me invitaban a salir a la computadora. Es una locura, pero bueno, y es una definición académica. Los miembros crean perfiles con datos, se comunican a través de los distintos sistemas. Esto, básicamente, todos sabemos lo que es una red social y, en definitiva, tenemos nociones de cómo funciona. Sigamos. Ahora, sí, otra más. Estos nenes divinos ya deben de tener 25 años, pues estas son fotos que se usan hace años. Bebés digitales. ¿Qué son los bebés digitales? Los que nacieron precisamente, avancemos, con todos estos aparatos tecnológicos y más en la mano. Yo le digo a mis ahijados, chicos, sí, porque con nosotros usábamos el cassette. ¿Y eso como que viene siendo? ¿Tienen ni idea de lo que es un cassette?
Sí, porque nosotros teníamos el disquete de 3,5, de 5 1/4. ¿Y eso cómo que es? Y el disquete de 3,5, ¿y eso cómo que es? Y la tele en blanco y negro, ¿y eso cómo que? Y así sucesivamente. Y yo les cuento que cuando yo nací, en realidad, en mi país, no existía la telecolor. Nosotros en mi casa teníamos una tele blanco y negro. Y de hecho, no teníamos tampoco televisión todo el día. Nos juntábamos a las 6 de la tarde en punto, que empezaba la señal de ajuste. Y la señal de ajuste eran 4 líneas así, que tenían musiquita durante 15 minutos. Y nos sentábamos todos copados, ¿no? Entonces, los nenes hoy dicen, pero madrina, estás loca, mira lo que me decís, qué antigüedad. No, no soy tan antigua. Y sin embargo, era así, pero era así, era así. Entonces, bueno, hay que poner las cosas en perspectiva. Indudablemente, los chicos tienen una cantidad de cosas positivas, porque está bueno que tengan todo esto. Ahora, el tema es dosificárselas, como todo. Ahí está la complejidad. Sigamos. El bebé digital, esta carita me encanta, nació después del año 95. Entonces, es un chiquito que ya tiene unos cuantos años y que en definitiva vivió toda su vida vinculada con la tecnología. El mundo sin todo esto no existe para él. Vos le decís que tiene que hacer cosas sin tecnología, no existe. Pasame Netflix. Descubrí Netflix hace poquito yo. Entonces, y mi sobrino tiene 6 años y Netflix lo maneja mejor que todos nosotros. Entonces, todo esto también nos interpela. ¿Cómo hacemos para interactuar con ellos, con la tecnología y con nosotros mismos? Sigamos. El bebé digital no utiliza la red, lo que hace es vivir en la red. Él vive, es parte de su hábitat, ¿ves? Lo que él hace. Antes, el miedo que tenía era cuando salía a jugar a la pelota a la calle. Ahora el miedo que tiene, nosotros los grandes, es cómo interactúa en Internet. Pero los chicos no tienen miedo, porque como es su hábitat, ¿por qué tendrían que tener miedo? Eventualmente podrán tener miedo a los 25 años cuando ya la cosa se complicaba, empieza a buscar trabajo, qué fue lo que puse en la red, pucha, ¿qué me pasó? Pero mientras tanto, la red es su vida. Para ellos, todo es experimento, todo es nuevo, todo puede ser. Yo le digo a mis alumnos, chicos, a ustedes que les gusta salir y tomarse una, no suban las fotos copeteadas a Internet, por favor. Mañana, cuando vayan a buscar trabajo, seguramente va a haber un empleador que les va a preguntar, ¿y usted cómo se relaciona con él? Yo, varón, me porto espléndido. Y de hecho hay un cómic que dice, está el señor todo serio buscando trabajo y su empleador está tirado para atrás así mirando una foto con el que tiene enfrente, todo así, todo desgreñado y además tomando. ¿Y usted qué hace? ¿Toma? No, yo soy abstemio, no tomo nada. ¿Y esta foto? Eso era cuando era estudiante en la universidad. Bueno, está bien, todos tenemos derecho a tomar una copita, sin duda, pero no la suban a Internet. Eso es lo que yo siempre le digo a los chicos, porque en definitiva todo eso queda, son rastros que después se pueden encontrar. Sigamos. Advertencia, miren qué interesante. Nuestra juventud es decadente e indisciplinada. Los hijos no escuchan ya los consejos de los mayores. El fin de los tiempos está próximo. Díganme si eso no es una frase que utilizamos habitualmente o que escuchamos habitualmente. Sin embargo, la noticia es que esto es un anónimo caldeo de 2000 años antes de Cristo. Es decir, en la vida, toda la vida ha sido igual. El tema es que dependiendo de dónde nos paremos, lo decimos y lo incorporamos nuevamente. Entonces, tampoco es tan dramático. Otra vez lo mismo, hace 2000 años antes de Cristo no tenían todo esto, sin embargo tenían esta situación. No escuchábamos a nuestros padres, y si nos ponemos a pensar es verdad, no escuchábamos a nuestros padres, ahora nos quejamos de que los hijos no nos escuchan, está bien, pero en definitiva no es que la juventud esté perdida, cada vez las cosas se van desarrollando de una manera diferente. Adelante. Esta película, Enemigo Público, hay una frase que dice, cuanto más tecnología usas, más fácil es seguirte. ¿Por qué? Porque las huellas tecnológicas son perfectamente seguibles. Por más que uno apriete delete, ya está grabado en algún lado. Por más que uno quiera que eso se suprima, lo lamento, es muy difícil de eliminar y es muy fácil de seguir. Entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado. Sigamos. Entonces, sigamos. ¿Por qué los bebés digitales y nosotros, utilizamos las redes sociales? Seguí pasando que hay varias. Porque una razón muy simple, nos gusta, nos encanta compartir la vida, nos encanta chusmear qué está haciendo el otro. Es una realidad.
Así como antes chusmeábamos, no sé si usan chusmear ustedes, pero esto de inmiscuirnos en lo de los demás, antes lo hacíamos, no sé, por teléfono, mirando para la casa al lado del vecino, ahora lo hacemos en la red. Qué cosa más divertida que todo esto. Miren, y además a la gente le encanta poner cosas en internet. Díganme una cosa, ¿a quién le importa que esta chica esté en República Dominicana? A ninguno de ustedes, sin embargo, es una conocida mía, dije, me sirve de ejemplo, chácate, la capturé y la puse ahí. Entonces ya todo el mundo sabe que estaba en República Dominicana. Aquel es un abogado, usted así como lo ven, es un abogado súper serio, muy amoroso, el día de su casamiento. ¿Cómo pone esa foto de perfil de Facebook? Me encanta, estaba re feliz y enamorado. Pero no puede poner esa foto, es un señor serio y aplomado, yo lo juro siempre. Andrés, ¿cómo vas a hacer eso? Y así sucesivamente. Este otro se ve que está buscando novia, está soltero. ¿A quién le importa que esté soltero? ¿No? Y aparte es feo. Entonces, ¿por qué? Capaz que por eso se está haciendo propaganda, no sé. Pero en definitiva la cuestión acá es que la gente lo que quiere es mostrarse y no le echemos la culpa solo a los chicos. Los grandes hacemos lo mismo. Otra vez lo mismo. Cuidado. Sigamos. La gente usa Facebook porque les gusta compartir sus datos personales. Y entonces, sigamos. ¿Por qué usamos las redes sociales? Y ahora más en serio. Porque de alguna manera lo que hace es ayudarnos a construir una personalidad. Nosotros tenemos nuestra personalidad real, pero también nos ayuda esto de gestionar una impresión en los demás a través de nuestra página de perfil. Capaz que en algunos de nosotros que ya somos grandes ya no nos interesa tanto hacer eso. Hay algunos grandes que sí, pero vamos a suponer que en general no. Pero a los chicos eso les da una solvencia personal mucho mayor, o sea, se sienten mejor posicionados, mejor parados si tienen una buena construcción de su identidad. ¿A través de qué? A través de hacer nuevos amigos y profundizar las conexiones con los existentes. ¿Cuánto valgo? ¿Cuántos amigos tengo? Es una competencia insólita, pero en definitiva, antes uno lo que quería era tener buenos amigos leales y fieles. Ahora lo que quiere es tener muchos y remueve al 58%. Es complejo, ¿no? Además genera, de alguna manera, una comunidad, facilita el establecimiento de una posición social, ser reconocido como miembro valioso. Si soy miembro de muchos grupos y eventualmente dirijo los grupos y soy administrador del grupo, opa, qué importante que soy. Conexiones, número de amigos son la moneda corriente. Eso es el capital social que tengo como usuario de la red social. Pasemos. Pero hay muchos riesgos, y hay muchos riesgos sobre todo para la privacidad. Primero, dificultad para eliminar un perfil. Si yo creo un perfil, después cuando lo quiero eliminar, cuando me dieron los términos y condiciones, me dijeron, todo aquello que tú estás poniendo acá, me lo cedes a mí, propietario de la red social, a perpetuidad. Olvídate de eliminarlo. Y si querés venir a pelear, venite conmigo a pelear a los tribunales de California, por ejemplo, en el caso de Facebook. Es razonable. Son sus cláusulas, son sus criterios. Si querés estar adentro, esa es la pauta. Pero es tremendo. Hay mucha dificultad para eliminar la información, porque la información se replica, la información se etiqueta, la información se repostea, entonces es muy complejo poder sacarlo. Además, esta cuestión de la indexación de los motores de búsqueda. Está todo indexado, entonces en la medida que está todo indexado es muy difícil procurar esa desindexación. Y de hecho, en términos de datos personales, nosotros por lo pronto en el Uruguay hemos hecho varias intervenciones solicitando a algunas entidades públicas que hagan esas solicitudes de desindexación, porque ya no corresponde más que la persona esté ahí incorporada o como deudora o como que tiene algún problema, y realmente son situaciones complejas de solucionar. No es una cosa que llamo por teléfono y soluciono, no, realmente genera dificultades. Más otra cosa, uno tiene derecho a cambiar de opinión. Cuando uno tiene 15 años, muchas veces piensa de una manera y cuando uno tiene 30 piensa de otra. Y no es malo, es parte de la evolución en la vida. Terrible sería que nos quedáramos siempre pensando lo mismo. Entonces, ¿cómo hacemos para que ese cambio de opinión, que está cedido a perpetuidad a otro, realmente se manifieste como se tiene que manifestar y no me genere problemas en mi vida personal actual? Realmente es complejo. Después, acceso futuro y acceso presente por terceros a lo que yo soy, a lo que yo pienso, a lo que yo digo. Es como realmente muy complicado de manejar
en términos virtuales, porque en términos personales yo puedo interactuar con ustedes y explicarles las razones. Ahora, cuando no, ¿quién me cree? ¿Cuándo estaba diciendo yo la verdad? ¿O estoy mintiendo? ¿O cómo es la cuestión? ¿Qué está pasando acá? Entonces, es muy complicado. Sigamos. Luego, la suplantación de identidad. Esto es un tema bien complejo también. Cualquiera puede crear un perfil, cualquiera se puede hacer pasar por otro, cualquiera puede beneficiarse personalmente o dañar a un tercero. Esta imagen de Meet Susan realmente a mí me parece como muy gráfica porque teóricamente Susan, una chica de 15 años, se va a encontrar con el noviecito. El noviecito no es el noviecito, es alguien que conoció virtualmente una persona que podría haberle dicho que tenía la misma edad que ella, pero en realidad es un señor que tiene 40 y tantos años y que lo que quiere o lo que podría llegar a ser es un depredador. Bueno, ¿cómo hacemos para controlar esto? Está lleno de ejemplos en el mundo de situaciones de estas características. Sigamos. Este es un caso tremendo, el caso de Susan Meyer, una chica que, de Megan Meyer, es una chica que se suicidó precisamente por el bullying que le hacían la madre de uno de sus compañeros de colegio por redes sociales. La chica le gustaba a un chico, el chico no quería saber nada con ella, no sé, tenían una disputa, qué sé yo, se metió en el medio la madre de otra de las chicas, que era la que también quería tener algo que ver con el muchacho. La cuestión es que la madre se hace pasar por el muchacho y como que la engolosina con que qué linda, que no sé qué, que nos vamos a encontrar y que te quiero, y que no sé qué historia, hasta que un buen día le dice no quiero saber más nada contigo. La presiona, la chica se termina suicidando. Y el problema es que cuando llegan a la conclusión de que, bueno, esto había sido más o menos así, no había delito por el cual juzgar a la madre de este chico, esta chica, y por tanto, de alguna manera, el crimen de la chiquilina, porque fue absolutamente inducido, queda impune. Entonces, tenemos además ese tipo de situaciones. Esto fue hace mucho tiempo, hoy ya hay otros mecanismos legales para solucionar el tema. Pero lo cierto es que hay situaciones de estas características planteadas también. Sigamos. RobMe, esta página es maravillosa, yo les sugeriría que entren. Please, Rob, por favor, róbame. ¿Esto qué es? Es una página en la que nos dicen todas las cosas que nosotros publicamos en las redes para advertirle a los ladrones que no estamos. Por ejemplo, y acá hay algunos ejemplos. Paula, que es una chica a la que yo conozco, en Singapur. Si está en Singapur, seguro no está en Montevideo. Por tanto, seguramente, si vive sola, en su casa no haya nadie. Opa, qué bueno, vamos a robar. Acá este otro, Daniel, bueno, se dedica a la política. Es un chico, un amigo mío mexicano justamente, y ahí estaba poniendo todo su itinerario. Entonces, si alguien sabía dónde vivía, buenísimo, porque entonces con el itinerario de él saben que mientras va a todos esos lugares, en su casa no está. Así que perfectamente podríamos ir. Este otro señor que está acá, saliendo al Palacio Legislativo, es un antiguo jefe mío, diputado él, que está bien, tiene que publicitar lo que hace, pero señor, no esté todo el tiempo diciendo que no está en su casa, porque le va a pasar lo mismo. Entonces, ya antes nos decían, no dejen la luz del patio prendida, porque se nota que a las 12 en el mediodía quiere decir que no hay nadie. No dejen las ventanas abiertas. Antes nos decían eso, ahora nos dicen, no ponga en internet qué es lo que está haciendo si no está en su casa, porque le puede pasar que tenga visitas desagradables. Y uno dice, ay, ¿habrá gente que se dedica a eso? Y sí, habrá gente que se dedica a eso, mucha. Parece que no, pero efectivamente así sucede. Sigamos. Otra cosa, las citas a ciegas. Antes la cita ciega era que nos invitaban a salir, pero un conocido. No sabíamos quién era, pero bueno, si nos avisan que sí, debe ser porque vale la pena. Hoy por hoy, chat y vemos. Y capaz que la foto es divina, como la que veíamos recién de Susan, pero capaz que no. Y después hay cuestiones vinculadas con el ciberacoso también. Entonces, también hay que tener cuidado con esto. Sigamos. Y acá tenemos un ejemplo de las citas ciegas. Yo sé que no soy guapo, alto y musculoso, pero usted tampoco es lo que prometió, Matilde. Y Matilde le contesta, ¿y vos te creés que si fuera rubia, flaca, pulposa, inteligente, estaría mandando mensajitos por internet? Uno nunca sabe. Pero esta es una potencial cita ciegas de la era actual. Lo que les digo, antes, chicas, la verdad, si una amiga nos decía, salí con este porque vale la pena, seguramente no nos iba a mandar una cosa fuera de los parámetros que sabía de nosotros. Hoy por hoy elegimos solas, pero nos pueden pasar algunas cosas, aunque capaz que Matilde
es buenísima, vamos a decir la verdad, no podemos ser discriminables. Sigamos. Bueno, esto es una noticia de prensa de hace un tiempito, pero me pareció como bastante dramática. El 75% de los chicos que usan la web se comunicó con un desconocido por chat. Esto, cuidado. Es decir, realmente hay que educar mucho a los chicos para que esto no pase. Porque aparte, además, los chicos no nos quieren a nosotros los grandes en sus redes. Entonces, ¿cómo hacemos para controlar la cuestión? ¿No? Mis amigas, por ejemplo, yo soy muy buena onda con los hijos de mis amigas. Entonces, mis amigas todas me dicen, Laurita, dale, vos metete en las redes de los chicos que a vos te dejan. Porque a los padres no los dejan, definitivamente tienen a todos los padres bloqueados. Entonces, a mí me toca ir chusmeteando a ver quién anda en la vuelta de los chicos. Lo hago encantada, pero a ver, mis posibilidades de control son casi nulas, la verdad. Porque en definitiva hacen lo que quieren. Entonces, es una cuestión de educación también que es muy compleja con los chiquilines. Porque aparte de lo que decíamos hoy, viven en la red. ¿Cuál es el miedo? Ninguno. ¿Cuál es el problema? Ninguno. Entonces, es difícil. Sigamos. Entonces, las redes sociales no son malas, son espacios de libertad y de comunicación, como en la vida real, tienen sus riesgos, hay que conocerlos para tratar de minimizarlos. Eso es una realidad. Sigamos un poquito más. ¿Cómo encaja el gobierno en todo esto? ¿Qué hacemos con el gobierno? Porque en definitiva, todo esto tiene sus vínculos con el gobierno. Sigamos. Gobierno electrónico. Hace un rato que estamos escuchando hablar de gobierno electrónico. Hace 20 años que se habla de gobierno electrónico. Yo creo que hay que dejar de hablar de gobierno electrónico definitivamente y hay que hablar de gobierno de la información. Gobierno electrónico tiene una focalización muy fuerte en la tecnología. Como decía hace un rato, gobierno de la información tiene una focalización muy fuerte en el derecho de la persona. Entonces es necesario que tengamos en cuenta que el gobierno que se maneje tecnológicamente a través de estos componentes, sin duda será positivo, sin duda es importante, sin duda hay que incorporarlo cada vez con mayor fuerza, pero no perdamos de vista que esto es tecnología. Lo que necesitamos de gobierno, y para eso está el gobierno, es colaborar con los ciudadanos, hacerle la vida a los ciudadanos más fácil. Sigamos. ¿Para qué sirve el gobierno electrónico? Bueno, lo que ya sabemos, para promover mejores servicios, 24/7, para que se reduzca el costo de las tramitaciones al público, para aumentar la productividad, para todas esas cosas que nosotros permanentemente le estamos exigiendo al gobierno que nos dé resultado. En realidad le exigimos al Estado, pero el Estado lo ejecuta a través del gobierno. Entonces, señores del gobierno, necesitamos que trabajen mejor en esto, en aquello. Bueno, la tecnología colabora, sin duda. Sigamos. Ahora, no se trata de digitalizar una administración obsoleta porque eso no produce una administración moderna. No se trata de ponerle la E adelante a todo, no es e-inventar, no es e-government por el I solo, sino que se trata de reinventar. Con ustedes no corro el riesgo de que me pregunten quiénes son. Mis alumnos me han llegado a preguntar quiénes son. Bueno, la cultura general de los chicos está un poco venida a menos, pero ciertamente, claro, los picapiedras y los supersónicos, claro. Picapiedra siempre con su troncomóvil. Le metía la E adelante. El supersónico no, el supersónico va para adelante. Ese es el símil y eso es lo que queremos hacer. Queremos que el gobierno le ponga onda a la tecnología para ayudarnos a que la cosa esté mejor. Pero no significa replicar el sellito que yo ponía antes todos los días por un enter que pongo ahora todos los días. No, señores, significa reformular procesos, reestructurar cosas, avanzar desde otro lugar. Sigamos. Seguridad de la información, protección de datos y acceso a la información pública. Los derechos fundamentales para este gobierno de la información. Sigamos. Las tecnologías han influido fuertemente en la ampliación de las libertades individuales y sociales, eso lo sabemos. Tenemos algunas normas que no son comunes a nivel internacional, que tienen que ver con esto, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, como la Convención Americana de Derechos Humanos, que todos nosotros hemos ratificado y que de hecho sentimos orgullo de alguna manera de que así sea. Tenemos el derecho a la intimidad como parte de este elenco de derechos humanos que tenemos que tener en cuenta, pero tenemos también que tener en cuenta que la mala utilización de las tecnologías generan una tensión permanente con la utilización con el manejo de los derechos humanos y además Internet ha sido utilizada como una herramienta de poder político para la censura, para el control de la opinión pública, para una cantidad de situaciones que van y se dan de patadas con, y perdonen la expresión, con la libertad de expresión, con la libertad de asociación, con la libertad de reunión,
Y entonces, ¿qué hacemos? Otra vez lo mismo. ¿Cómo avanzamos otra vez desde este lugar? Hay una cantidad de riesgos que traen las tecnologías, como decíamos, y lo que tenemos que tener en cuenta, en definitiva, es que tenemos que avanzar en ser capaces de armonizar y ponderar derechos. Los derechos en sí mismos, salvo la vida, no son derechos absolutos, por supuesto que no, no tenemos cómo hacer de los derechos una cosa absoluta. En algunos momentos, a veces, es necesario que un derecho ceda frente a otro, pero siempre teniendo en cuenta que es muy importante que si perdemos el contenido esencial de un derecho humano, estamos generando una violación grave, porque el contenido esencial es lo que hace que ese derecho se mantenga como tal, tenga razón de ser como tal. Sigamos. El contenido esencial de los derechos humanos es el reducto último que compone la sustancia del derecho, disuelto el cual el derecho deja de ser aquello a lo cual la norma fundamental se refiere. Entonces, en la medida en que yo pueda vulnerar un derecho sin generar un conflicto tal como para que su contenido esencial de todas maneras se mantenga, es serio, pero no es grave. Ahora, el día que yo le pego al corazón de esa esencialidad, tengo que tener cuidado, porque realmente estoy haciendo una vulneración muy grave. Y esto pasa mucho cuando se trata de temas de transparencia y protección de datos. ¿Cómo hacemos? ¿Hasta dónde llego con la transparencia y hasta dónde no llego en función de la protección de datos? Hay mecanismos para hacer eso, hay reglas de ponderación para trabajar en eso y para evitar que el conflicto se dé. Hay mucho marketing hablando de que hay mucho conflicto entre estos derechos. No es cierto. Es mucho más fácil y es mucho menos complejo armonizar y ponderar en el momento adecuado que dejar pasar y que una vez que se vulneró el derecho volver para atrás. Siempre se puede llegar a un equilibrio en términos generales, siempre es muy absoluto. En términos generales se puede llegar a un equilibrio entre ambos derechos. Sigamos. Seguridad de la información como uno de estos tres ejes fundamentales que tenemos en cuenta. Ahí tenemos un par de definiciones vinculadas con lo que la seguridad de la información significa, pero lo más importante es que de lo que se trata es de resguardar la información, tanto la información personal cuanto la información pública, de manera tal que, en el último caso, esté disponible cuando es necesario y en el primer caso esté lo suficientemente resguardada e íntegra cuando es personal. Sigamos. Ahí tenemos lo que se llaman los 5 elementos atómicos de la información. La confidencialidad, esta cuestión de la información debe mantenerse resguardada en la medida en que así corresponda. La integridad, esto es la completitud de la información. La disponibilidad, tiene que estar disponible para cuando esa información se requiera. La autenticidad, tiene que ser información verídica, real, auténtica. Y en términos jurídicos le agregamos el no repudio, en tanto y en cuanto en la medida que la información sea auténtica, para poder repudiarla, esto va a significar incluso algunas veces procedimientos judiciales que van a tener que intervenir, eventualmente un perito, para decir aquí hubo realmente una vulneración de la información. Eventualmente si yo firmé un documento y quiero decir que en realidad esa no es mi firma, en el caso del Uruguay, por ejemplo, hay que hacer un procedimiento judicial que se llama tacha de falsedad, que se hace frente a un tribunal especial, etc. Es decir, la idea con la seguridad de la información es que la cuestión sea fuerte. Forma parte de esta trilogía implícita de derechos constitucionalmente consagrados en las fórmulas inherente a la persona humana o forma republicana de gobierno, que en términos generales todas las constituciones tienen. En general las constituciones tienen un artículo en el cual más o menos se establece que aquellos derechos que no están en forma expresa establecidos, pero que son parte o de la personalidad humana o de la forma republicana de gobierno, de todas maneras deben de considerarse integrados a la Constitución. No recuerdo ahora cuál es la fórmula mexicana, pero sé que también tiene artículos en ese sentido. Vamos avanzando. Intimidad, privacidad y protección de datos. Es como un contrasentido ponerlo con esta imagen de la robot, pero está puesto a propósito. Sigamos. Me encanta esta. Qué obsesión con eso de que nos están vigilando. Yo no veo cámaras por ningún lado y las cámaras están en la almohada del Señor. Bueno, esto es un poco también lo que pasa, esta obsesión de que nos están vigilando. Sí que nos están vigilando, aunque no seamos conscientes. Yo tengo un profesor de penal que siempre dice, cuando yo quiero tener una conversación con un cliente que realmente sé que puede tener complicaciones,
Primera medida, adentro del estudio, teléfonos afuera con las baterías afuera del teléfono. Porque uno nunca sabe y ciertamente el teléfono te escucha. Si no, ustedes díganme si no hay cosas que ustedes dicen y que a ustedes les llaman la atención que después les aparecen. ¿Cómo puede ser? Bueno, indudablemente es por esto. Entonces, en el caso del profesor de penal, obviamente sus clientes son gente que está en situaciones complejas generalmente. Bueno, nosotros que tal vez no estemos en esas situaciones, de todas maneras no nos expongamos, no hay necesidad. Sigamos. La intimidad que protege las esferas más fuertemente reservadas de la persona. San Agustín decía, quien quiere saber lo que hay en mi corazón solamente lo puede hacer en la medida en que se meta en mi corazón, de lo contrario es absolutamente imposible que lo consiga. ¿Por qué? Porque en el corazón de uno solo quien uno habilita que entre, ¿no? Y eso es parte de la intimidad. Sigamos. La vida privada es una suerte de valor moral que tiene todos estos componentes. A mí siempre me ha llamado la atención, por ejemplo, esto de orígenes familiares que lastiman una posición social, porque realmente siempre me ha sonado a telenovela venezolana. La chica pobre que se quiere casar con el rico, entonces, ¿no? Suena eso. Pero sin embargo, hay muchos casos que tienen que ver con esto, y hay uno que se los cuento en un minuto, porque me parece bien interesante, que es una persona que nació en España bajo la fe católica, se va a vivir a Estados Unidos y se enamora de un israelí, un hebreo fuertemente de convicción ortodoxa, y decide convertirse a la religión judía para poder casarse con él. Hasta ahí no pasa nada. Lo cierto es que ellos, una vez casados, la idea era irse a vivir a una comunidad ortodoxa. Entonces el problema que tenían era que si algunos de los mayores de esa comunidad se enteraban de que ella originalmente había estado bajo la religión católica, iban a tener problemas. ¿Qué hace esta chica? Se va a España a pedir que anulen su fe de bautismo católica. Por las reglas del derecho canónico, la fe de bautismo no es anulable, porque es un sacramento que uno puede tomar una sola vez. Te puedes cambiar de religión, pero capaz que después querés volver, no te vuelven a bautizar. Entonces, eso es una cuestión que las normas así lo establecen y no hay con qué entrarle. Es así. Entonces, se presenta ante la Agencia Española de Protección de Datos a pedir que la ayuden, porque necesita que eso desaparezca del mundo. Y la conclusión a la que llegan es que lo que van a hacer es bloquear esa página del libro de fe de bautismos, en la cual solamente ella o alguien con su autorización puede llegar a acceder, porque el hecho de que la fe de bautismo uno va, la pide y se la dan, la de cualquiera. Entonces, el hecho de que esto pudiera sucederle podría generarle un conflicto, entonces de esa manera esto queda tachado, no por inexistente, sino para que no esté abierta. Entonces, es un origen familiar, por una convicción personal familiar de sus padres, que podía llegar a generarle un conflicto en la vida presente. Por tanto, es que ella hace esa solicitud y, en definitiva, eso hace parte también de su vida privada en tanto valor moral. Sigamos. Bueno, ahí hay una definición de protección de datos. Dato personal, información de cualquier tipo referida a personas físicas o jurídicas, en el caso del Uruguay, determinadas o determinables. Esos son los datos para nosotros y en general las definiciones hablan de lo mismo. Sigamos. Y tenemos que tener en cuenta una suerte de normativa, tanto nosotros los uruguayos como ustedes también, que tienen que ver con la Declaración Universal de Derechos Humanos del 48, que es como una de las primeras normas que nos abren los ojos vinculados con esto de la vida privada. En tanto, nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada. Y luego tenemos el Convenio 108 del Consejo de Europa, al cual México se ha incorporado, por tanto es una norma a tener en cuenta. La Directiva 9546, que estuvo vigente hasta mayo de 2018 y hoy ha sido sustituida por el Reglamento General de Protección de Datos, que si bien no nos afecta directamente, las previsiones que el reglamento tiene habla de una suerte de extraterritorialidad, por tanto podría llegar a afectarnos, tanto a ustedes como a nosotros. Luego se ha trabajado y existe el Convenio 108 Plus, que es un convenio que avanza, una modificación del Convenio 108 original, que avanza en justamente temas tecnológicos vinculados con la protección de datos. México es parte del grupo de trabajo que trabajó precisamente en la modificación del convenio.
La gente del INAI es la que lleva la representación y participan habitualmente en Estrasburgo de las reuniones vinculadas con este tema. No sé en qué estado de ratificación o no esté México en este sentido. No sé, de hecho, si suscribió ya el tratado o no, pero de todas maneras lo cierto es que han trabajado y que el proceso va hacia que se van a incorporar seguramente en el corto plazo. Y luego hay también toda una serie de leyes, de decretos, y ustedes además con las dificultades de lo federal y lo estadual que tienen que tener en cuenta. Sigamos. Bueno, ahí hay algunas referencias al reglamento. Yo de todas maneras la presentación se las dejo porque estoy viendo que la hora se me va y quiero terminar con algunas otras cosas. Así que acá hay algunas, referencias a lo que hay que tener en cuenta del reglamento. Sigamos. Estos son 5 de los elementos más importantes que agrega el Reglamento General de Protección de Datos, que tienen que ver sobre todo con privacidad por diseño y por defecto. Es decir, cuando uno vaya a desarrollar sistemas, tiene que de antemano tener en cuenta todo lo que tiene que ver con la privacidad. Luego, lo que tiene que ver con la responsabilidad proactiva. No esperemos a que nos vengan a sancionar, sino hagamos cosas proactivamente para colaborar en la privacidad. Avisos de privacidad, términos y condiciones, declaraciones de privacidad, etc. Una cantidad de elementos, procesos que hay que tener en las distintas instituciones. La obligación de designar un delegado general de protección de datos en cada institución que se ocupe precisamente de velar por la integridad de los datos de las personas, de la institución y de los datos que se reciben en la institución. Luego hay una suerte de modificación del consentimiento, del rol del consentimiento, en tanto el consentimiento es la piedra angular de la protección de datos y de alguna manera nos hemos dado cuenta o se han dado cuenta de que esta cosa de que te ponen el redondelito para que uno ponga clic no es un consentimiento real porque nadie lee los términos y condiciones y todos ponemos clic porque queremos seguir adelante. Entonces lo que se necesita es una acción afirmativa clara, como dice el reglamento, en la cual se demuestre la voluntad para que ese consentimiento exista. Y luego hay una ampliación en algunos casos de derechos y principios, como por ejemplo la aparición del derecho al olvido, como una suerte de necesidad de que algunas de las cosas que hemos puesto en Internet dejen de estar, si es que es así de necesario, o el derecho a la portabilidad de nuestros datos para que nuestros datos estén siempre con nosotros, etc. Sigamos. Luego tenemos lo que les decía, el convenio 108 y el 108 Plus, que son como las grandes declaraciones vinculadas con protección de datos a nivel internacional. Y es realmente muy bueno habernos incorporado, digo habernos porque México se incorporó y nosotros los uruguayos también, porque nos da una plataforma distinta para pararnos frente al mundo y decirnos, bueno, defendemos derechos humanos sí, y de hecho en protección de datos los defendemos desde este lugar y es la plataforma que el mundo se ha dado para defenderse. Entonces es bueno porque compartimos una cantidad de valores comunes a partir de Europa, también América Latina. Sí, adelante. Acceso a la información pública, es todo un tema de la transparencia, sigamos. Y aquí puse los América, México llegué, no, sí llegué a México. Y algunos de las banderas de los países. Empecé a pasar los dibujitos, por favor, las fotitos en realidad. ¿Qué pasa? Es como dramático, pero las pongo a propósito porque estas son fotos de distintas partes de situaciones de distintas partes de América. Dramáticas, ustedes las ven aquí en México, igual que lamentablemente las veo yo en mi país, y no me gustaría que así fuera, pero lo cierto es que es muy importante que las tengamos en cuenta porque no es verdad que es la pobreza la que genera corrupción, sino que es la corrupción la que genera pobreza. Y hasta tanto no incorporemos para ese juego de palabras realmente a la actuación personal, en el rol que a cada uno le quepa, esas imágenes estoy convencida que van a seguir adelante. En la medida en que entendamos que es la corrupción la que genera que pase esto, y no que esto pasa y por eso hay corrupción, realmente necesitamos avanzar para que esto no se siga replicando. Sigamos. Estos son afiches de transparencia internacional en campañas que han hecho para justamente denunciar la corrupción. Entonces, hay algunas que son terribles, pero por ejemplo, esta para mí es impactante. Esta vida se dejó de lado y es una cuna vacía. La corrupción genera en muchos casos que no haya dinero para medicación, para hospitales, para pago de
médicos adecuadamente. No vamos a volver sobre Venezuela, pero sabemos lo que está pasando en Venezuela. Esta agua fue malgastada. Estos niños no recibieron educación, este bosque fue arrasado. Realmente lo que pretende Transparencia Internacional poner de manifiesto es, bueno, aquí hay situaciones de corrupción muy fuertes que al final del día terminan en una vida que no funciona, que no sigue adelante, unos niños que se quedaron sin escuela y así sucesivamente. Entonces, como que de alguna manera tenemos que poner eso sobre la mesa. Esta es una cita que habla de el secreto en el poder y cómo quienes tienen el poder lo distribuyen en partes entre distintas gentes para asegurarse que solamente ellos tengan el conocimiento del todo y de esa manera manipular el poder de la mejor forma. ¿Por qué? Sigamos. Porque, en definitiva, cuando hablamos de transparencia, seguí pasando, tenemos dos imágenes. Una, la de Aristóteles, que Aristóteles decía, ¿para qué sirve la transparencia? Para ganar aplausos. Y pónganse a pensar si cada vez que un candidato político nos habla de transparencia no aplaudimos felices de la vida y decimos, sí, vos tenés que ganar. Nos encanta que nos digan que van a ser transparentes. Sin embargo, después la realidad no es tal. Nosotros teníamos un candidato presidencial que después fue presidente que decía, podremos meter la pata, pero no la mano en la lata. Todo el mundo aplaudía feliz. Los memes del fin de su mandato son fábrica de manos y dicen, hay cantidad de mancos en el gobierno. No sabemos si efectivamente es cierto así. Uruguay no tiene una tradición de demasiada corrupción, aunque la corrupción, si es una, siempre es corrupción. Pero lo cierto es que no podemos hacer esos discursos tan grandilocuentes para ganar aplausos, como decía Aristóteles. Otra cosa que decía, si no, Schopenhauer decía, como es un término tótem porque vale para todo, está buenísimo para ganar un debate. Y está estudiado que en los países donde hay debates presidenciales, las partes que tienen mejor andamiento en la gente y el candidato que se posesiona mejor es el que mejor habla de transparencia. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser? Este señor está hablando de transparencia y sabemos cuáles son sus antecedentes. Y la gente todavía dice, ¡qué bueno! Bueno, entonces hay que tener cuidado con estas situaciones. Sigamos. Bueno, esta es la que veíamos recién. Esta vida se dejó de lado, rompe la cadena de la corrupción. Sigamos. ¿Qué es la transparencia entonces? Una cuestión de actitud. No se es más o menos transparente, no se es más o menos corrupto. ¿Se es transparente o no se es transparente? ¿Se es corrupto o no se es corrupto? Porque esta cuestión de, en Uruguay se dice mucho, pero acá la corrupción es poquito. ¿Y como qué vendría siendo poquito? Porque en definitiva, la corrupción poquita no existe. Nosotros orgullosamente exhibimos que en el ranking de Transparencia Internacional nos ubicamos en el 21. Quiere decir que tenemos 20 por arriba nuestro. Quiere decir que tenemos más o menos un índice del 7%. 7% en términos relativos de cómo se calcula la estancia en términos de corrupción. Hace unos años, yo colaboraba con una fundación que trabajaba para Transparencia Internacional, hicimos un trabajo para saber qué pasaría con el PBI de Uruguay si lleváramos las situaciones de corrupción a las de los primeros países. Realmente el resultado fue dramático, porque llegamos a la conclusión, yo no me acuerdo exactos números ahora, pero que se podían hacer 20 escuelas más y mantenerlas, pagándole a los docentes y todo lo demás, 40 liceos más, 50 hospitales más. Eran números gigantescos. Imagínense para la población del Uruguay y para lo que es el PBI del Uruguay. No los quiero asustar, pero imagínense lo que podría ser para México, que además están más abajo que nosotros en los índices de transparencia. Entonces, realmente ver que hay países que pierden el 5, el 10% de su Producto Bruto en corrupción, cuando tienen situaciones de pobreza del nivel que en algunos países hay, uno dice, bueno, hay que trabajar muy fuerte para que esto cambie. Y es una cuestión de actitud, no es una cuestión de discurso, es una cuestión de incorporarse al sistema. Adelante. La transparencia, en definitiva, dice el profesor Ferreiro, inhibe y sanciona. De alguna manera, si se es transparente, uno como que se constriñe. Si se sabe observado, trata de evitar que lo observen en posiciones inconvenientes. La transparencia es un barómetro ético de la propia conducta. Todos somos mucho más proclives a ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el ojo personal, siempre.
todas aquellas conductas que de alguna manera le daríamos palo, como decimos nosotros, criticaríamos violentamente al de enfrente, muchas veces, y bueno, si somos nosotros, si es un amigo, y bueno, pobre nada, es un problema. La transparencia funciona como fuente de control social, es un factor absolutamente clave de la democracia. Ya veíamos hace un rato cuando veíamos las intervenciones que hacen estas empresas para captar nuestros datos. Bueno, de alguna manera esto también funciona de esa manera. La transparencia y la modernización del Estado y la construcción de un Estado transparente. Hay mucha gente que nos dice no se puede avanzar porque la transparencia nos lo impide. ¿Cómo puede ser que la transparencia impida modernizar un Estado? Por el contrario, la transparencia moderniza en sí misma el Estado, porque plantea mecanismos, plantea procedimientos, plantea criterios absolutamente diferenciales y hace que las cosas funcionen mejor. Adelante. Cambiando paradigmas, y pasémoslo rapidito, para tener en cuenta de dónde sale esto. Esto arrancó con los chinos. Nosotros que descreemos mucho de los chinos, la transparencia realmente arrancó con los chinos, increíblemente, de hecho. Existía lo que se llamaba el Buró de la Censura Imperial, que era un grupito de chinitos, y no lo digo despectivamente, sino que en serio, que lo que hacían era asesorar al emperador diciéndole qué cosas sería bueno que los chinos supieran para evitar que se le levantaran en armas, se le levantaran en revueltas. Entonces empezaron a darle alguna información. El antecedente más cercano occidental que tenemos es en Suecia, es el que todos conocemos, 1766, con el señor Gidenius del Partido Liberal, que presenta un proyecto de ley sobre la libertad de prensa, que de hecho al final se transformó en una de las 4 leyes fundamentales de Suecia, que luego fueron la Constitución sueca. No en vano, Suecia es uno de los países que siempre está en la vanguardia de la transparencia y que funcionan siempre idealmente en términos de transparencia. Sigamos. Increíblemente también, Gorbachov fue uno de los que avanzó fuertemente en los temas de transparencia, porque aún en esta concepción que uno tiene de que en el Kremlin son súper cerrados, él decía que era bueno que los ciudadanos soviéticos tuvieran la Glasnost, que es precisamente la transparencia. No de todo, por supuesto, no iban a dar los planes de seguridad nacional, pero sí que tenían derecho a saber algunas cuestiones. A partir de ahí hay algunos que dicen, pucha, por eso vino la perestroika, otros dicen qué bueno que vino la perestroika, y cada uno hará su evaluación, pero lo cierto es que Gorbachov también estaba en la línea de la transparencia. Sigamos. Acá hay uno conocido para ustedes, el expresidente Fox. Cada uno tendrá sus convicciones sobre Fox, pero es importante en este tema porque México, con la presidencia de él, promulgó la Ley Federal de Acceso a la Información Pública, que de alguna manera ha sido el elemento que todos los países latinoamericanos hemos tenido en cuenta a la hora de desarrollar nuestras propias leyes de transparencia. Por eso es que no es para hacerle propaganda a Fox, nada más lejos de mí, sino para plantear que de hecho México fue la vanguardia en este tema para América Latina. Desde el 2002 en adelante todos hemos trabajado en la línea de esto gracias a la ley que en definitiva ustedes promulgaron. Instrumentos normativos hay muchos. Este cómic me parece terrible pero divertido. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Corrupto. Claro, voy a tener plata. Es terrible, es terrible. Pero es cierto, hay mucha gente que funciona así en otros ámbitos. ¿Qué quiere ser cuando seas narcotraficante? Terrible. Pero hay que tener en cuenta que estas cosas pasan. Sigamos. Instrumentos normativos hay muchos, muchísimos. Porque no hay gobierno que no quiera tener una declaración de transparencia. Seguí pasando. Una declaración de transparencia. Está buenísimo, es re cool ser transparente. Re cool. Entonces, es re cool, pero tenemos todas esas declaraciones y este es el mapa de la transparencia mundial. Lo rojo es lo que se está quemando, que ya no puede más, y estos otros amarillitos así, algunos estertores son los que son un poquito más transparentes o un poquito menos corruptos. Entonces, si analizamos, realmente es dramático. Esto es el planiferio que salió ahora a fin de año con el índice de 2019. Entonces, si uno lo mira, es terrible, porque realmente la corrupción campea abiertamente, a pesar de que cuando vemos a los ciudadanos comunes como nosotros, estamos todos comprometidos con la transparencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Señores, revisemos a quienes votamos, ¿no? Porque en definitiva, de alguna manera, de eso se trata. Sigamos. Equilibrios, y ya con esto terminamos. Tenemos entonces que en función de la tecnología
se ha puesto en manifiesto o se han reformulado toda una serie de derechos que tradicionalmente han existido: el derecho a la protección de datos, el derecho al acceso a la información, el derecho a la seguridad de la información. No son un descubrimiento a partir de la tecnología, claro que no, pero sí la tecnología ha potenciado su existencia fuertemente. Entonces ha habido una nueva tutela y ha habido una nueva positivación. Hay mucha norma vinculada con este tema, lo cual también es importante. ¿Qué pasa? Partimos de lo que se llama la racionalidad tecnológica, que nos habla de que los valores de eficiencia y utilidad sumados a la innovación como elementos fundamentales internos del conocimiento científico son superlativos y por tanto hay que ir en esa línea. Eso nos dice la racionalidad tecnológica, que yo ya les dije, no estoy del todo de acuerdo. Avancemos. ¿Por qué? Porque se desarrolla lo que se llama el imperativo tecnológico. Si algo puede ser hecho, se hará. Y después vemos. El después vemos, a mí es lo que me enloquece, por eso que yo estoy en la lógica del humanismo. No. Si algo puede ser hecho, analicemos qué afectación tiene y a partir de ahí vemos si efectivamente debe ser hecho. Esa debería ser la lógica. Sin embargo, la lógica tecnológica es: si algo puede ser hecho, se hará. ¿Por qué? Porque las posibilidades tecnológicas, ciertamente, como empezábamos al principio, son irresistibles. Todo lo que nuestra imaginación pueda querer tener por delante. Y eso desarrolla dos posturas contrapuestas: tecnofilia y tecnofobia. Tecnofilia, la tecnología es lo máximo, vamos por la tecnología, que sea toda la tecnología. Tecnofobia, lo contrario, nada con la tecnología. Y como todo en la vida, la cuestión acá es el equilibrio. Fundamental, ni no tecnología, ni sí tecnología al 100. Veamos dónde cuadra que la tecnología sea lo importante. Y ahí tenemos al profesor argentino Germán Vidar Campos, era un profesor constitucionalista muy importante, que él nos dice: la efectividad de los derechos. En nuestros sistemas constitucionales, los derechos no se constituyen en la norma positiva, sino que ella solo los asegura, los respeta, los garantiza y los promueve. Los derechos emanan de la dignidad humana. Y ese debe ser el centro de nuestra convicción a la hora del desarrollo y de la interacción con cualquier tipo de acción tecnológica. La dignidad humana debe ser el centro de la imputación de todos los derechos y en ese marco que funcione todo lo que tenga que funcionar, que sea positivo para la persona. Avancemos. Con esto no los aburro más. Les doy las gracias por haberme escuchado atentamente. Estoy a disposición si quieren hacer alguna pregunta. Y creo que además estoy pasada de tiempo. Gracias, muchas gracias a la doctora.